¿Cómo andan? Muy buenas tardes, 2 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina, con 29,9 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos al Diario de la Tarde, te vamos a contar, te vamos a acompañar, te vamos a dar información exclusiva, porque siempre pasan cosas en nuestro querido y bendito país todo el tiempo, a toda hora. Capítulo judicial, capítulo político, capítulo económico. Mucha información, muchas repercusiones de todo lo que está sucediendo con el tema coparticipación. También nos vamos a meter en la ciudad de Buenos Aires. Jugó fuerte, muy fuerte el jefe de gobierno porteño, ampliando el gabinete. Esto de todos adentro y nadie afuera. Y si puedo comerle algunos sectores a Patricia Bullrich, bienvenido sea. También vamos a tener la respuesta de Patricia Bullrich. Vamos a ir al Congreso. Está con nosotros el diputado Leandro Santoro del Frente de Todos, uno de los legisladores más importantes que tiene el gobierno en el Congreso. Y vos dirás, pero si estamos cerrando el año, ¿el Congreso por qué? Si no suele pasar nada. Bueno, con el tema coparticipación van a pasar cosas y van a ser bastantes. Obviamente vamos a hablar del dólar, está por las nubes. La cotización del dólar blue superando un récord histórico, fíjate, ¿no? 355 pesos. Ayer te lo íbamos adelantando, no paraba de subir. Hay muchas cuestiones para tener en cuenta de lo que ya hablamos ayer con Fausto Potorno, pero hoy te vamos a dar algunos conceptos más. Y además en materia política, el presidente Alberto Fernández, que en estos momentos, ¿no? En estos momentos estamos en vivo con un acto del presidente de la Nación. Esa es la imagen en vivo. Lo escuchamos brevemente. Dale. Y también la alegría, como dije recién en la reunión que tuvimos con otros gobernadores, la alegría de poder hacer esto en una provincia tan querida como es la provincia de Santiago del Estero. Esta provincia tan norteña, tan prototípica del norte argentino. Tan lastimada durante muchos años. Y que yo, que soy hijo de un riojano y conozco de qué se trata el norte, pero también soy un porteño que ama su ciudad y sin embargo se avergüenza de ver lo injusta que es la Argentina, como lo acaba de decir recién Gerardo, con una ciudad tan opulenta y con un interior que tanto necesita y que sistemáticamente ha sido olvidado. Por eso, cuando empezó mi gobierno, en mi primer mensaje, dije que iba a ser un presidente que iba a gobernar con 24 gobernadores. Y por eso mi primera instrucción al ministro de Interior, al ministro de Obras Públicas, es vayan a trabajar al norte, donde durante años la Argentina se olvidó de nuestros compatriotas, y llévenle al norte todo lo que les haga falta para que el norte de una vez y para siempre pueda desarrollarse. Como decía hace un rato, el federalismo que está en nuestra Constitución, que le dio vida a nuestro país, que es el alma de nuestro país, está escrita en nuestra Constitución, está declamada por muchos y está por muy pocos respetada. Y la verdad lo que tenemos que hacer es respetar el federalismo. Porque el federalismo no es otra cosa que darle a cada argentino y a cada argentina la oportunidad de ser feliz en el mismo lugar donde nació. Es darle la oportunidad de nacer, de crecer, de poder estudiar, de poder encontrar una familia, acá en Estación Sin Volar, de poder encontrar un trabajo, de poder estudiar, de poder disfrutar la vida aquí en Estación Sin Volar. Y también la posibilidad de morirse después de haber vivido muy feliz en Estación Sin Volar. Eso es el federalismo. Mientras no logremos eso, el país no va a ser un país federal. El país va a seguir siendo siempre un país donde hay un centro rico que concentra riquezas y hay un norte periférico y un sur periférico donde vivir cuesta mucho. Y donde también muchos jóvenes piensan que el futuro está allá, en ese centro del país, y los encandilan las luces del centro, pero allí muchas veces no hay lugar para ellos y terminan marginados y pierden el afecto de sus familias, pierden el afecto de sus pueblos,
pierden el arraigo que todos tenemos al lugar donde nacemos. Estamos viviendo un tiempo donde estamos dando este debate incansablemente. Yo desde la Presidencia de la Nación, pero cada gobernador que me acompaña, diciendo exactamente lo mismo. Nosotros no podemos dormir en paz en un país que concentra tanta riqueza en pocos y distribuye tanta pobreza en muchos más. No podemos vivir en paz con nuestra conciencia, viendo el retraso del norte, viendo el retraso del sur y viendo cómo sigue enriqueciéndose el centro del país. Yo agradezco enormemente esa capacidad productiva del centro del país y celebro que haya un puerto por donde salga esa riqueza, pero lo que no celebro es la discriminación que ha habido una y otra vez para con el norte y para con el sur de la patria. Porque fíjense que hoy venimos de hablar de obras que necesita ese norte, esa cuenca que une el norte de Santa Fe, al sur del Chaco y al este de Santiago del Estero, que lo que busca es aprovechar mejor un recurso cada vez más escaso, que es el agua. Y toda esa obra cuesta lo mismo que lo que la ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Fíjense, a ¿no? mí me encantaría... Ahí estaba el presidente marcando comparaciones de presupuesto entre obras por el norte y el centro de la ciudad de Buenos Aires, de lo que sale de plantear en la entrega de este dinero de coparticipación. Una discusión que, insistimos, es política, pero también es de muchísimo dinero. Por eso es que ahora nos vamos a meter en lo que puede llegar a pasar. Lili, Flor, Cecilio, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Hola, Ramón? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y está también con nosotros Luis Tonelli. Gracias, Luis, por venir. Y el diputado Leandro Santoro. Si les parece, arranco primero por Santoro, porque estamos escuchando al presidente y entiendo que algo más tiene que pasar con todo lo que estamos discutiendo, que es coparticipación. Lo que tiene que pasar, Ramón, primero, buenas tardes, es que este tema se resuelva. Fin de año, la gente no entiende lo que estamos discutiendo, pero se da cuenta que hay tensión, que hay pelea, y eso genera zozobra. Así que yo creo que un tema como este, que es eminentemente político-administrativo, no es partidario ideológico, debería poder resolverse. Ojalá la Corte hubiese tomado cartas en el asunto y hubiese tratado del tema de fondo para saber efectivamente cuánto le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía Federal. Eso hubiese ayudado muchísimo a las cosas. Sin embargo, lo que pasó acá es que hizo lugar a una cautelar y en una explicación difícil de entender termina fijando un coeficiente de participación, de la coparticipación, que es intermedio entre lo que pedía la reta y lo que se le venía pagando. Sí. La reta pedía 3,5 y la Corte dijo, no, 3,5 no es mucho, te vamos a dar 2,95, que es más de lo que te venía dando el gobierno nacional. Sí. Pero no hay ninguna explicación de por qué tomó esa decisión. ¿Estuvo bien el presidente en acatar el fallo pagando bonos? Sí, a ver, los fallos de la Corte se cumplen. A mí no me gustan los jueces de la Corte Suprema, me parece que son parte del problema. Tengo una opinión muy crítica sobre la justicia argentina. Te imaginarás que el fallo en particular me parece difícil de entender. Sin embargo, dicho lo cual, te digo, los fallos se cumplen. ¿Qué cambió del viernes al lunes? Que el viernes la verdad que nos fuimos todos, el gobierno decía, no lo vamos a acatar, imposible cumplimiento y demás. El lunes, bueno, se acata. Lo que pasa es que imposible cumplimiento porque cuando te dicen tenés que pagar, no te dicen de dónde tienen que salir los fondos. Nosotros votamos un presupuesto este año para el 2023 donde no estaba previsto ese gasto. Y el Estado Nacional, para hacer frente a una responsabilidad de esa naturaleza, tiene que tener claro dónde lo va a sacar. O porque recorta gastos, o porque emite dinero, o porque cobra algún impuesto nuevo. Y en el Congreso, ¿la idea cuál es? ¿De dónde van a...? Y además ahora tiene que discutir el Congreso de dónde sale esta plata. Bueno, porque el fallo también atenta contra la soberanía política del Congreso. Porque nosotros votamos una ley para modificar, yo no la voté porque no era diputado nacional, pero en el 2020 se votó una ley del Parlamento para definir ese coeficiente que le correspondía a la ciudad. Primero fue por decreto la modificación y después fue por ley. Igual te anticipo una cosa, para mí, yo ya lo dije y lo repito acá, se tendría que haber hecho de otra manera. ¿Y de dónde creen que se puede sacar? ¿Cuál es la idea? Bueno, hay varias propuestas. Yo tengo una que me parece que sería salomónica y creo que ayudaría a resolver este problema de la mañana a la noche, que es cobrarle el impuesto a las ganancias a los jueces y al Poder Judicial. Ahí tenés 237.000 millones de pesos. Se acabó la discusión. Y sobra plata. En sesiones extraordinarias.
Sí, o inclusive lo podríamos tratar ahora, porque ya hay varios proyectos presentados. O sea, nos da el tiempo para hacerlo en estos días. Y si no, que el Ejecutivo, porque en sesiones extraordinarias tratar los temas que te propone el Ejecutivo, que proponga el Ejecutivo esta solución u otra. Mientras se resuelve lo de fondo. Mirá, yo te lo explicaba por la radio, si me dejas un minuto para que se entienda. En el año 2016, Macri transfiere la Policía Federal y le pasa los fondos. La discusión con los 23 gobernadores, inclusive los gobernadores del radicalismo, que se quejaron en ese momento, era que se le estaba pasando más fondos a la ciudad de Buenos Aires de lo que correspondía. Macri le pasa 3,75 puntos del producto de la coparticipación. Tanto es así que Frigerio termina reconociendo que se le había dado de más y lo reduce. ¿Cuál es el debate? El debate, Ramón, es que la Policía Federal tiene que pasar con sus recursos y eso corresponde que el Gobierno Nacional transfiera. Lo que no corresponde que transfiera es todo el gasto de seguridad, porque la Policía Metropolitana, que preexistía al traspaso de la Policía Federal, tenía gastos operativos. 5.000 agentes, patrulleros, todo eso lo tiene que pagar la ciudad con sus propios recursos. Lo que corresponde es que la Nación, cuando transfiera agentes, inmuebles, capacidad operativa, transfiera los recursos necesarios para financiar eso. Ese es el debate. Lo que pasa es que en ese debate, ese punto de la coparticipación, son 100.000 millones de pesos. Vamos a escuchar al jefe de gobierno porteño esta mañana. La verdad que uno esperaba una respuesta. Y Rodríguez Larreta directamente lo que plantea es: nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia, que es la que ya había adelantado el lunes. Esto decía el jefe de gobierno. Mira. Presentamos esta mañana una denuncia penal a todos los funcionarios responsables de efectivizar el fallo. O sea, vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esto se cumpla. No solo por la Ciudad de Buenos Aires, sino porque es un antecedente realmente gravísimo para el país que el presidente se salga con la suya de no cumplir un fallo de la Corte Suprema. No tiene antecedentes esto. Acá se cruzaron todos los límites. Respecto a los funcionarios, bueno, digamos, es la justicia la que tiene que determinar quiénes son los funcionarios responsables. En el fallo está mencionado explícitamente el Banco Nación. Por lo tanto, en la denuncia nosotros mencionamos al Banco Nación también, refiriendo a lo que dice el fallo. Bueno, fíjate acá, es lo que te adelantábamos ayer. Un jefe de gobierno que dice: yo todavía tengo espalda para aguantar. Digamos, puedo no tocar esos bonos que está planteando el gobierno y seguir a ver cuánto más puedo sacar. Y ahora nos vamos a meter en la otra parte de Larreta, porque en esa foto no estaba solo él, había otros dirigentes del PRO, sobre todo uno, Waldo Wolf, que era un hombre muy cercano a Patricia Bullrich, y ahora lo vamos a analizar en minutos. Cecilio, dale. Sí, le quería preguntar a Leandro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Dadas las cosas como están hoy, en esta situación controversial, idas y vueltas, desde lo político, ¿quién crees que se lleva la victoria? ¿Sí? ¿Alberto Fernández o Rodríguez Larreta? A cómo está hoy la cuestión, sin definición. Y recién decías una cosa importante, te hago un 2 por 1, que si los jueces pagasen impuesto a las ganancias se recaudarían 237.000 millones, decías, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Porque nunca estuvo demasiado claro. De diputados y senadores en relación al impuesto a la ganancia, ¿no lo pagan sobre el total de los ingresos? ¿Cómo es? No, nosotros sí, nos descuentan por recibo, obvio. Lo que no lo paga es el Poder Judicial. Y de hecho este año habíamos presentado un proyecto que tenía acuerdo de las fuerzas de la oposición. Y al último momento decidieron no tratarlo. Se presentó con el presupuesto nacional para conseguir esos recursos. La otra pregunta es: ¿quién gana? Mira, yo creo que probablemente hoy Larreta haya sacado alguna ventaja. Porque justamente la estrategia política de él es victimizarse. Él siempre se muestra como una víctima que está siendo acosada por poderes externos. Ahora, cuando él tuvo un problema fiscal, a partir de que viene la discusión con la modificación de la coparticipación, que yo ya dije que creo que se hizo de forma equivocada, más allá de que la discusión era atendible, la forma fue equivocada, pero Larreta toma una decisión, que es transferirle el problema a los porteños y a las porteñas. Inventa un impuesto nuevo, que es el impuesto a la tarjeta de crédito, y sube los impuestos a los sellos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Porque ¿cómo haces para financiar el gasto corriente? El Estado Nacional hoy tiene déficit fiscal. Estamos en un camino de reducción paulatino de ese déficit fiscal de 2,5 al 1,9, y eso se empieza a ver, entre otras cosas, en la mejora de los índices de inflación. Ahora, la única alternativa que queda para cumplir en los términos que él propone es la emisión monetaria. Ahora, eso genera problemas para los argentinos. Por eso corresponde que participe el Parlamento para encontrar una solución. Como él, cuando tuvo que resolver el problema financiero, le pidió a la legislatura porteña que participe en la creación de un impuesto, bueno, lo mismo corresponde acá. Recién la pregunta de Cecilio era en términos de esto políticos, de, bueno, a ver quién está ganando. Luis, vos
por fuera, ¿no? De ser uno de los jugadores, porque obviamente Santoro tiene que estar de un lado de la cancha. Igual Es acabo un de... mensaje con religionarios. Sí, pero pero ojo, Ramón, acabo de decir que yo creo que hoy le está ganando la está reta, clarísimo. No, pues ya, sin lugar a En dudas. la percepción Hasta pública. ahora todavía sí. Claro, a esta hora. ¿Qué ves vos, Luis? Mirá, hay una cuestión de fondo, como bien dice Leandro y como bien dijo el presidente. En realidad es el federalismo argentino que no ha funcionado. Claro. ¿No es cierto? El federalismo, que es la clave de la Constitución argentina, desde 1853, pretendía igualizar el país. La verdad que no lo logró. Y eso hay que revisarlo en algún momento. No es hora, y menos acá, tan cercano a las fiestas. Ahora, hay un punto también legal, y es que en cuestiones de coparticipación, ¿no es cierto?, los actores tienen que alcanzar consenso. No basta solamente el Congreso. Y ahí hubo un problema de falla de origen, si querés, ¿no es cierto, Leandro? Que fue, sí, motivado por cuestiones políticas y también de caja, porque todas las cuestiones políticas en Argentina son finalmente cuestiones fiscales, ¿no? Claro. Dada la miseria que tenemos. Dada la bilateralidad que se necesita, ese requisito no se cumplió, porque la ciudad no estuvo de acuerdo. Ahora, hay un tema que dice Leandro, que es muy importante, que es cuando Frigerio baja ese coeficiente que le habían dado. Pero baja, te acordás, Leandro, porque hubo una reunión de gobernadores que firmaron el consenso fiscal del 2017. Entonces ahí las provincias estuvieron de acuerdo con la plata que se le estaba dando a la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque firmaron ese acuerdo marco. Hay un acuerdo que es precisamente lo que de alguna manera suma puntitos para el lado de la reta en esta discusión. Después, la cuestión de los fondos necesarios. La verdad que todo el país está quebrado, ¿no es cierto? Y lo que se necesita es una ley de coparticipación nueva que está pedida en la Constitución desde 1994. El problema que acá es que las provincias grandes no quieren ceder más plata y las provincias chicas necesitan más plata. Pero hay un problema de supervivencia de las provincias chicas. Sin esa coparticipación y sin la ayuda de las provincias ricas, las provincias chicas no existen en el país. No son sustentables, es tremendo, pero es así. Bueno, ¿no es cierto? Entonces hay un problema de diseño que tenemos en el país. Bueno, y es una discusión que vamos a lamentablemente seguir porque, a ver, ahora viene la feria judicial, la Corte Suprema vuelve a tener la pelota, seguramente el fallo no sea favoreciendo al gobierno nacional, o por lo menos es todo lo que se hace, lo que se preanuncia. Inclusive es un fallo que ya se sabía de antemano. Hace por lo menos 60 días que se viene hablando de un fallo que iba a beneficiar a la ciudad de Buenos Aires, por eso también es que estos idas y vueltas generaron algún tipo de preocupación, sobre todo en los gobernadores. Claro. Es una cautelar, de todas maneras, como dice Leandro, ¿no? No resuelve el problema de fondo. No, es que ese problema no se resolvió. Bueno, ahora, hubo otro mensaje hoy del jefe de gobierno, que fue, bueno, este es mi nuevo gabinete. Sigo sumando figuritas para el 2023. Cecilio, vayamos repasando quiénes eran. A ver, porque tenemos Waldo Wolf, Sí. Los Penato y Martín Redrado. Exactamente. Martín Redrado, como bien decías, Lopenato, tenemos una placa creo, y Waldo Wolf que va a oficiar de vocero. Esto es importante decirlo, al margen del cargo, que son cargos verdaderamente muy Waldo complicados. Wolf que renuncia como diputado. Claro, exactamente. Y asume... Sí, a ver, yo leo el cargo secretario de Asuntos Públicos y la frase de Bullrich fue bastante buena. Sí, Demasiado dijo cargo, ¿no? menos cargo y más austeridad. Son cargos de rosca política, básicamente. Sí, exactamente. Bueno, decíamos, Waldo Wolf, que va de secretario de Asuntos Públicos, pero va a ser el vocero. Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos. Redrado va por Machiavelli, ¿sí? Que va a ir a otro cargo. Se le inventa, bueno, se le inventa es un modo de decir, ¿no? Se le inventa otro espacio para que pueda seguir gestionando. No lo corren. A ver, entonces, tenemos Waldo Wolf, para que la gente entienda, un diputado nacional muy verborrágico, sobre todo batalla. cercano a Jorge Macri, que ahora también tiene su aspiración para ser jefe de gobierno inclusive, que era diputado, que hoy confirmó va a renunciar a ese cargo y va a asumir ya en la ciudad de Buenos Aires. Un baldazo de agua fría para Patricia Bullrich. Para Bullrich, claro. Wolf ya se lo había comunicado antes que ella se vaya a Inglaterra, en una gira de política. Y obviamente el mensaje de la reta Bullrich es, mirá, acá te estoy sacando otro que te apoyaba a vos y ahora está conmigo. Redrado, un economista que la verdad que pasó por todo el arco. Claro, es más, recordemos que Martín Redrado, antes de la asunción de Sergio Massa, también surgió como candidato a... es más, se dice que hubo incluso hasta reuniones a ser el ministro de Economía de nuestro país.
¿Se acuerdan de eso? Sí, No totalmente. fue hace tanto tiempo, Hace muy poquito. Hace unos meses. Como bien decías también, Silvia Lopenato no Otra va... diputada nacional, Exactamente. en este caso no renuncia. No renuncia porque su labor va a ser ad honorem, ¿sí? Mirá, fíjate el cargo. titular, escucha, titular del Consejo Sí. Consultivo para la Igualdad de Oportunidades, ¿sí? Como decíamos bien, ¿Qué sería ser titular del Consejo Consultivo para la Igualdad de Oportunidades? No sé, empieza con la contribución para ella, pero es ad honorem, me dice, ¿no? Para por ti que eso no. te da honores. sí. Qué título. Igualdad de oportunidades para qué, ¿no? Para ir a... no sé, ¿Para quién? hablar. Está bien, igual, a ver, son parte de las cosas que suceden en política. Bueno, y Es hay un más. lugar, es un lugar político, claramente, ¿no? Le está soplando halcones. Sí, ¿no? total. Que ese es el punto. a los Hoy Waldo palos, Wolf dijo ¿no? esto de no somos halcones o palomas, sino que somos halcones y palomas, como diciendo, mira Claro. que estamos todos acá adentro y Claro. estamos juntos. Bueno, ahora son halcones impicúes, porque han pasado al lado de la reta. Es el talento de Larreta y es además lo que viene diciendo que va a hacer si llega a presidente de la Nación. Ah. Que quiere abrazar a todos menos al kirchnerismo. Digamos. Ahora, perdón, ¿no? Esto lo Está bien, lleva... que Houghton ahora. ¿no? Claro, Esto lo que lleva a quedan- Patricia Bullrich a empezar a tirar, ¿no? a los propios, ¿no? Parece ese ciego de Fuerte Apache, lo que hay que decirle para dónde dispare, ¿no? ¿Para dónde tiene que vamos? disparar para el otro lado, ¿no? ¿Para dónde vamos? Por- Y ahí el peronismo, digo, vos como PJ porteño. Yo soy del Frente de Todos, ¿no? O sea, no soy de procedencia peronista, soy de Bueno, procedencia... frente de todos. Sí. Más cómodos con lo que es el enfrente. Larreta, Bullrich, ¿crees que son todos parte de lo mismo y hay algún matiz y nada más? Sí, a ver, sí, yo creo que hay matices. En términos del proyecto económico que ellos tienen, creo que no hay grandes diferencias, ¿no? Ya anticiparon que vienen por un modelo muy ortodoxo desde el punto de vista económico, ¿no? Hablaban de quitar la indemnización, de quitar el aguinaldo, de hacer una reforma previsional para reducir derechos. Bueno, eso creo que hay cierto consenso entre halcones y palomas, ¿no? Sí. No veo que haya mucha distancia. Después puede ser que la gente de Larreta tenga una actitud más proactiva para el diálogo, pero también es muy llamativo decir yo voy a dialogar con todos, menos con los kirchneristas, que son el 30% de la población. La verdad es que dialogar con los que piensan parecido es importante, pero no resuelve ningún problema, Ramón. Acá lo que hay que construir son consensos entre espacios políticos representativos que tienen miradas antagónicas a la realidad, por lo menos consensos operativos. Si vos no podés resolver cómo aumentar la inversión pública, cómo aumentar la inversión privada, cómo mejorar la competitividad de la economía, cómo mejorar la productividad, cómo resolver los problemas sociales más angustiantes, cómo instalás a la Argentina en el concierto de las naciones del mundo. Y eso se tiene que resolver de manera estructural, de tal forma que si mañana cambia el gobierno, algunas políticas más o menos se mantengan. Ahora, entendiendo todo lo que está sucediendo en la arena política por el lado de la oposición y demás. Esta es la imagen que teníamos hace minutos de Alberto Fernández y hoy a las 7 de la tarde vamos a tener el discurso de la vicepresidenta Cecilia, que es en Avellaneda. En Avellaneda, a las 7 de la tarde, va a haber solamente 2 oradores. Quien convoca a este acto, Jorge Ferraresi, Sí, quien ahora lo fue vamos hasta a hace escuchar, poco Ferraresi. ministro de Hábitat y ahora volvió a la intendencia de Avellaneda, y Cristina Fernández de Kirchner, lógicamente, va a cerrar. No va a haber una gran convocatoria de público, aproximadamente 1000 personas. A ver, Cristina no va a decir nada en relación a la decisión que tomó aquella vez que anunció que no iba a ser candidata. Pero Jorge Ferraresi es uno de los que más impulsa que Cristina cambie su decisión de no presentarse, ¿sí? Con lo cual, seguramente, en su discurso, en el discurso de Ferraresi, él por ahí mencione que Bueno, hoy, Cristina esta debería... mañana, ahora lo vamos a escuchar a Ferraresi, porque esta mañana la verdad que volvió a insistir con, bueno, más allá de lo que haya dicho la vicepresidenta, tenemos que trabajar como para que revea la idea. ¿Vos creés que tiene que rever? ¿La idea sería o te gustaría que Cristina sea candidata? Yo creo que Cristina, cuando tomó la decisión de anunciarle al país que no iba a ser candidata, sabía lo que estaba haciendo. Y quien la conoce a Cristina, y yo la conozco, te puedo asegurar que no va a volver atrás de eso. No va a volver. De ninguna manera. Yo sé lo que cree que tampoco, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, después, lo que pasa es que puede ser, bueno, Ferraresi seguramente expresa el sentimiento de un montón de compañeros, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que a pesar de eso le quieren recordar a la vicepresidenta que sigue siendo su líder. Me parece súper legítimo. Igual pero más lo allá de cierto estar es o que- no estar en la boleta, supongo que después, no te digo la última palabra, pero la anteúltima, ¿no? El liderazgo no está en la lista, Luis. Como se dice, Kingmaker, ¿no? Claro. O Queenmaker, ¿no? Es una hacedora, obviamente, de candidatos presidenciales. Si no quiso ser en el 2015 candidata, ¿no? Vamos al tema no político, el tema electoral Y en el específicamente, ¿no? ¿Cierto? Y en el 19, digamos, por razones de todo tipo. También por las razones que ella genera adhesiones, pero también
por su personalidad genera también mucho rechazo, ¿no es cierto? Así que la jugada de Alberto Fernández fue una jugada genial en ese sentido, ¿no? De presentar, ¿no?, una persona moderada, digo, para las elecciones, no para ganar las elecciones. Claro, pero ella no tiene la mirada de que ahora ese dedo haya funcionado Y sí, como ella esperaba. pero peor es perder las elecciones, me han dicho. No, está bien, pero ¿Es cierto? hay que ver cuál es la mirada del peronismo respecto hoy del dedo de Cristina. Claro, bueno. Se buscará, tendrá que poner mejor el aviso en el diario, ¿Y hay ¿no? chances? Los calificados. Si Cristina Fernández no va de candidata, ¿hay chances? Digo, ¿hay tiempo de construir un candidato? Pues mirá Alberto Fernández, ¿no? No, bueno. Se construyó en 3 minutos. No, bueno, pero rápido. Pero ella iba en la boleta también. Claro, pero Bueno. Alberto Fernández tiene el desgaste de su gestión. Digo, hoy Sí, por hoy. claro, no digo Alberto Fernández, otro Alberto no, Fernández. ¿Sergio Massa te gusta? ¿Santoro? Digo, Santoro a mí me gusta, pero bueno. No, Gracias, Luis. es muy pronto, yo lo voto a es muy Santoro. pronto para jugar, ¿no? Es muy pronto para decir Si cuál. viene de este lado de vuelta, ahora, lo votamos. por ahora no, me imagino que por ahora no. Leandro, perdón, te quiero preguntar, volviendo al tema de la coparticipación, si no te parece que el gobierno le dio una ventaja a Larreta cuando hace un par de días, en realidad cuando el viernes dice no vamos a acatar el fallo de la Corte. Después revierte esa decisión o piensa de qué forma lo puede hacer. Pero en ese ratito aparecieron un montón de denuncias, un montón de declaraciones. ¿No le da una ventaja política ahí? Es todo una galleta. La gente no entiende de lo que estamos... Estoy seguro, no entiende de lo que estamos hablando. Son tantos... Vos fijate que en los últimos años cambió 5 veces el coeficiente de coparticipación. Y Larreta quería que cambie una sexta. Porque una corrección de lo que habíamos dicho la vez anterior. Larreta estaba pidiendo el 3,5, que era algo parecido a lo que recibía cuando Macri hizo la modificación. Pero la Corte dice que eso era mucho. Entonces le tienen que dar 2,95. Ahora, la diferencia entre 3,5 y 2,95, la ciudad la cobró 4 años. A ver, escuchemos brevemente, si te parece, a Ferraresi esta mañana, claro, diciendo, bueno, que revea la decisión que tomó la vice. Mirá. Siempre digo que Cristina dice que va a hacer lo que tenga que hacer. Y cuando dice que va a hacer lo que tenga que hacer, digo, una de las posibilidades es que sea candidata. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Digo, nos pidió que cada uno saquemos el bastón de mariscal y digo, tenemos que construir esa fortaleza de un espacio político, que podamos tener una propuesta electoral donde fortalecer lo que hemos hecho bien y realizar las cosas que nos faltaron en este tiempo. Bien, ahora vamos a seguir con ese tema porque esta fue una de las frases, obviamente a las 7 habla Cristina, y ahí la agenda política, sobre todo el círculo rojo, va a parar los oídos para escuchar a la vicepresidenta, a ver de qué habla. Obviamente coparticipación va a ser un tema, pero también un mensaje hacia dentro del peronismo va a estar. Otra de las dudas es, ¿y el dólar? ¿Va a hablar del dólar? ¿Va a hablar de la economía? Más allá de la política, te lo anticipábamos, el dólar por encima de los 355 pesos. El dólar blue por encima de los 355 pesos. Si bien hay sectores que trabajan con el dólar oficial, con el contado con liquidación, etcétera, el del día a día, el que cobra en aguinaldo o el que labura y le quedan 10 lucas, ¿qué hace? Va al dólar blue. Ese dólar está por encima de los 350 pesos. Ricardo Delgado, economista, está en comunicación con nosotros para que por lo menos nos explique qué ve él, porque la verdad que está muy difícil la situación. Ricardo, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, una primera mirada de esta foto del dólar. Bueno, me parece que se adelantó, Ramón, a algo que era bastante previsible que sucediera, te diría, a partir de la segunda quincena de enero, que es cuando la demanda de pesos de la economía, del sector privado en particular, empieza digamos, a ser menos intensa de lo que es tradicionalmente en diciembre. Durante este mes, en general, las empresas necesitan pesos para pagar aguinaldos, terminar de cerrar el año, digamos, pagar deudas y demás. Las familias necesitan pesos para digamos, vacacionar, aquellas que pueden hacerlo, y en consecuencia hay tradicionalmente menos presión sobre el dólar. Eso también, de manera tradicional, revierte cuando ya pasó el aguinaldo, pasaron las vacaciones, y eso sucede a partir de la segunda quincena de enero y febrero. Sí. Esto se adelantó. Parece que la pregunta es ¿por qué se ha adelantado? Yo creo que lo que venían discutiendo recién ha sido uno de los elementos que hace que sobre todo algunos inversores empiecen a tener alguna mayor incertidumbre acerca de lo que viene, y eso de alguna manera permitió este adelantamiento de algo que era bastante previsible que sucedía. Ahora, y cuando uno mira el blue, que siempre dice, bueno, en algún momento va a volver a bajar, pero la verdad que el piso no vuelve al momento anterior. Digamos, si el piso era 3.40, queda en 3.44.
Y después el nuevo Y piso es además, 348. Sí. Y digamos lo siguiente, Ramón, varias cosas. Primero, el dólar blue y el dólar, ese es el dólar informal, ilegal, como querramos llamarlo, pero siempre correlaciona, se vincula, casi te diría automáticamente a los dólares libres, financieros libres, como son el contado con liqui, que es el que usan las empresas, y el dólar MEP, que es el dólar de la bolsa. Estos hoy están un poco por debajo, con lo cual me parece que lo primero que tiene que tratar de hacer el gobierno, difícil, digamos, porque justamente es una herramienta ilegal e informal, es que el dólar blue no siga subiendo, porque si no, más tarde o más temprano, esos dólares financieros libres van a equipararse, ¿no? Primera cuestión. La segunda cuestión es que si eso sucede, y como bien vos decías, al principio, una parte importante todavía de los bienes, más de la mitad de los bienes de la economía, ajustan por el dólar oficial, que se devalúa, pero por supuesto mucho menos que estas variaciones de los dólares financieros. Hay una parte que ya empieza a ajustarse por el dólar contado con liquidación, en particular sectores como, por ejemplo, gastronomía, turismo, indumentaria, que, según lo que hemos analizado en nuestra consultora en el último año, ya están mayoritariamente ajustados por el dólar financiero. Entonces, cuidado. Esto que puede ser un elemento puntual de estas semanas, eventualmente, no termine trasladándose finalmente a los precios, que es el problema central que tiene esta economía tan dolarizada. Bien, Ricardo. No, perdón, Cecilio, tienes una pregunta. Sí, Ricardo, quería preguntarte cuánto influye la cuestión política en esta disparada del dólar. Digo, por ejemplo, recién decía Leandro que la gente está confundida con esta cuestión de la coparticipación, que la reta, que los porcentajes de coparticipación, que Alberto Fernández y demás. ¿Cuánto influye en la disparada esta cuestión política? Yo creo que a medida que nos acerquemos al proceso preeleccionario, digamos, que esto arrancará, supongo, en marzo o abril, con mayores definiciones políticas, todas las tensiones que haya entre gobierno y oposición van a verse reflejadas en las variables financieras, en el dólar en particular, pero después van a terminar impactando en los bonos, en los precios de las acciones y demás. Por eso me parece que es importante que, digamos, que la política entienda esto. Parece que esta es una economía que sigue estando muy frágil, que ingresa además en una etapa en donde se generan menos dólares. En el verano tradicionalmente la oferta de dólares cae porque no está la soja, porque no está el trigo y porque obviamente la economía tiene que seguir funcionando y necesita dólares que le saca al Banco Central justamente para producir en la Argentina. Entonces, que esto se empiece a generar en un contexto de sequía de dólares es preocupante y creo que puede ser por lo menos primera lección o primera alerta para lo que puede venir a partir de marzo. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Un gran abrazo, que anden bien. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, Leandro, cierre que ya te liberamos, supongo que la agenda cargada. Te queda Congreso hoy, ¿no? ¿Algo de ahí sale? Bueno, ¿alguna idea concreta termina saliendo? Esperemos, estamos ¿Qué dirá el trabajando. ministro de Economía? Lo que pasa es que hay algo que es muy importante que la gente entienda. Al no tener mayoría parlamentaria, la única chance de que salgan leyes es que la oposición se ponga de acuerdo con el oficialismo y viceversa. Entonces hay que construir una salida legal que permita resolver este conflicto, porque como te decía al principio, yo no veo que este sea un problema del orden ideológico, partidario. La ciudad tiene que recibir lo que le corresponde por el servicio que fue transferido. Se acabó la discusión. Ni un peso más, pero tampoco un peso menos. Y este es el debate de fondo. Muchachos, la Policía Federal fue con cuántos agentes, con cuántos coches, con cuántos edificios, cuál era el gasto operativo que tenía. Eso actualizado al valor de hoy, ¿cuánto da? Esto es lo que le corresponde, se acabó la discusión. Se intentó, ¿eh? Tuvo Ataqui de Pedro, tuvo Mura. Lo que pasa, a ver, cuando Macri transfiere transfiere la plata, en el año 2016, lo hace por DNU, Ramón. Lo tendría que haber hecho por ley. Grave error. Y claro, Grave error. entonces quedó en la nebulosa. Quedó refrendado después por el consenso fiscal. Sí, pero tendría que haber salido por ley. A ver, siempre es por decreto. No, bueno, pero la modificación de Alberto fue por ley. Es que se hace primero por arreglo de... Sí, pero primero lo hizo por decreto. Yo te digo una cosa, honestamente, yo no miento. Yo tampoco, ¿no? Te voy a contar un dato que... pero viste un dato es el objetivo. procedimiento No, como pero fue. un dato objetivo. Siempre se hace por decreto, pero es un consenso de los gobernadores. Desde que Alberto asumió, yo tengo buena relación con todos los gobernadores. Con algunos más, con otros menos. Todos me vienen a decir, che, está este tema.
por porteños me lo vayan a decir. Todo. Sí, pero no les toca a ellos, porque la Bueno, coparticipación es de nacional. Sí, pero es el porcentaje del gobierno nacional que se está tocando. Exactamente, pero eso Y influye aparte recibieron el sobre 15%, sobre lo que se acordate que ejecuta. con Macri Sí. recibieron el 15% que Esto fue... Cristina les había sacado cuál por fue el tema, pero déjame terminar, ¿te acordás? Un 15%. Y se pagó inmediatamente. ¿Cuál fue el problema? ¿no? El problema fue que, Santa Fe con bonos, es cierto. que la ciudad de Buenos Aires lo que está pidiendo es que la nación le financie todo el sistema de seguridad. Y eso incluye incluso, por ejemplo, los recursos que venían de la Policía Metropolitana, que se desarmó para armar la Policía de la ciudad. Ahí donde no se pusieron de acuerdo Bueno, y ¿Sabes lo que la pasa? corte. Se vino de guapo, se vino a decir que los helechos opulentos, se vino a decir ahora que el norte es pobre cuando la verdad, más allá de toda esta discusión política, si hay algo en la Argentina es la solidaridad. Sí, sí. De la gente de la provincia de Buenos Aires con la coparticipación que se le sacó en su momento, ¿no es cierto? Sí, pero Porque esto todas esas, arrancó. Leandro, todas esas provincias viven gracias a la solidaridad de las zonas ricas del país. Bueno, es un proyecto de país eso, ¿no? Bueno, pero viven gracias a eso. Está El bien, presidente pero- dijo otra cosa hoy. No, Pero pará, Leandro, ¿no es así? Sí, pero esto ¿De qué Alfon- vive el norte? Si no tiene recursos propios. Vive Bueno, pero no de, es un de país los proyecto puntos de de paz. coparticipación que le sacó la provincia de Buenos Aires. Alfonsín, te diría, Alfonsín estaba de acuerdo con esto, ojo, ¿eh? Ojo, no. Alfonsín esto- tuvo que ceder en el 87. Sí, pero estaba de acuerdo. Claro, ¿cómo Sí, lo sí. hubiese por favor, resuelto eso? Con la idea de repartir solidariamente Pero los ¿cómo? recursos Si es la que se co- Constitución, Leandro, desde pero 1853 Pará, porque es si no, no esto. se entiende, pará. Acá hay un No, debate de pero no se fondo. entiende lo que dice el presidente. Pará, Luis, sí, el pero- norte le saca la plata a... Déjame terminar porque Bueno, si no... ok, perfecto. La gente te hincha las pelotas. Sí, claro, está Por bien. año, Pero no la un poquito, confunda. la verdad que- Leandro, Te no lo la digo de confunda. onda, ¿viste? Pero no la confunda, yo también vengo dos No, imagínate, no, que por ni eso siquiera Digo, soy Leandro, que político. nosotros un poquito también, Por estamos eso, un por poquito Ni como... siquiera ¿no? soy político, así Habrá que que fíjate, discutir. pero no la confunda. La ley de coparticipación tiene un problema, que es para ser modificada requiere el consenso de todos. Por eso es un problema. Porque requiere el consenso, si no, no se puede modificar. Bueno, gracias a Dios. Bueno, está bien, pero Es ese un es el problema. problema. Ni siquiera es falta de voluntad ni de Macri, ni de... No, Alberto. totalmente. Es este el problema de Se tiene fondo. que poner de no lo- acuerdo todos. Exactamente, primer punto. Segundo punto. Cuando se modifica, el problema acá se abre con el coeficiente de coparticipación de la ciudad cuando se transfiere la policía. Macri Bueno, no eso es lo solamente que- transfirió bueno, la policía. eso es lo que en Pará, algún momento Macri tienen que transfirió resolver. terreno. Yo para no abrir la discusión No, al infinito, a ver, transfirió todo- terreno, a ver, Leandro, transfirió la lotería, todos transfirió- sabemos le quitó el responsabilidad sobre el Garrahan, Leandro, pasaron un todos montón de cosas. sabemos el problema, pero el gran problema es que esa cuestión de fondo no se resuelve. Bueno, pero a ver, resuélvanlo. y la- No digo que debe sea ser la responsabilidad Corte. tuya, No es el- pero la política resuélvanlo. Sí, o la justicia, macho. Porque acá lo que tendría que hacer la Corte Suprema. Si la es decir, política politiza un tema que es absolutamente burocrático, y encima dice que le saco la plata a la ciudad para dárselos a la policía de la provincia y genera un conflicto interprovincial. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, eso Estoy me de acuerdo parece que con es que la eso drama estuvo de- mal. está No, no, mal, está- estuvo mal, no. estuvo mal. El pecado original es cuando Macri pasa de más en el año. Leandro, 2016. Luis, tenemos que frenar. Este es el pecado original, después se empeoraron las cosas. Yo no tengo el polizón. No hay pecado original en este Bueno, país. yo sí, porque Pero me no dedico a importa. esto. O sea, yo sé perfectamente. Perdóname. termino- Las provincias acordaron bajarle También, solamente el 0,25. No, Qué bueno, no acordaron ¿viste? nada. El reclamo No, sí, estaba. como el y podés consenso ver- fiscal. y podés- no, y podés Lo ver- firmaron, No, pero y ¿cómo no? Y podés ver el video incluso donde el mismo, yo digo que- el ministro del Interior de ese momento, Frigerio, reconocía que se le había dado Se de bajó, más. se No, bajó. no 0,25. Bueno, lo Se le bajaron dio las un punto de provincias. más. Bueno, Bueno, ya está. ya está. ¿Qué querés Ya que te diga? Hay Firmaron. Congreso. nuevo a todos. Firmaron. Problema de fondo, no lo vamos a resolver ahora. Si no, la gente. A ver, esto se tiene que resolver técnicamente. Me gustó que Por dijiste- consenso se tiene La que gente, por consenso, Y por claro, consenso, que- listo. la gente Pero está con la que- planilla. La gente está que Con la dijiste. planilla. La gente que está. Te hincha las pelotas. Ya está. Ah, Gracias, Leandro. Y nosotros acá ni te digo. Bueno. Pero no importa. Muchísimas gracias. Bueno, cambiamos de tema ahora sí. Rondita de información. Arrancamos con vos, Lili. Dale. Sí, vamos a hablar del asesinato de Juan Carlos Rojas. Recuerdan, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, porque hay novedades. Quien está detenida es Susana Nievas, de 50 años, empleada del ministro de Desarrollo, pero además, para el fiscal, mantenían una relación. Una persona que además tenía hasta la llave de su casa. Recordemos, Juan Carlos Rojas, como te dije, ministro de Desarrollo de Catamarca, muy allegado al ministro Barrionuevo, que fue incluso el primero que dijo, no, momento, Juan Carlos, mi amigo, no se murió por muerte natural. A él lo mataron y ahí empieza una nueva autopsia, empieza a dar un vuelco la causa, Ramón, hasta que determinan que en realidad muere por un golpe que le dieron por la espalda, a la altura de la nuca, es decir, lo habían matado, no había sido una muerte natural. Tenía razón Barrionuevo en ese sentido. ¿Qué pasaba?
no tenía signos de defensa. Esto para la justicia indicó que era alguien conocido, que fue atacado a traición en realidad. Por lo tanto, ahí empezaron a buscar dentro de su círculo. Esto fue el 4 de diciembre, a principios de este mes. A partir de ahí, esta investigación, empezaron a ver quiénes eran las últimas personas que habían charlado con él. Era una mujer la que había, la empleada que había dicho que había estado hablando y que se cortó la charla repentinamente. Hoy esa empleada, que como te dije, Silvina Nievas, que tiene 50 años, él tiene 73, está imputada en libertad por ahora, pero imputada de un delito gravísimo. Homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja, dice el fiscal, y alevosía por este ataque que te digo que lo sorprende. Y ¿Relación de pareja? Relación de pareja, así lo establece. ¿Y por qué lo establece así? Por testigos, por datos que tiene en las pruebas, que ahora las vamos a mostrar, las resumimos y está un poco en esas pruebas, porque dice, oh casualidad, la empleada tenía llave de la oficina del ministerio, llave de la casa, que vos no se la das a cualquier persona, y para el fiscal está probado que había una relación, aunque ella lo niega. Pero el fiscal dice, yo voy a juntar más pruebas, por eso la tiene en libertad también. Pero además por una prueba clave... Perdón, Lili, ¿es la única imputada? Es la única imputada, exactamente. Pero hay un detalle. Creen que puede haber más personas. Y ahí están investigando. Porque dice, no lo pudo haber hecho solo esta mujer. Esta mujer es como el nexo, es el primer lazo para llegar a la muerte del ministro de Desarrollo Social. Pero hay una cámara de seguridad que aporta ahora a la justicia, que está dentro de la justicia, que no es muy nítida, pero le están pidiendo a otros forenses que colaboren para poder ampliarla y analizarla. Hay ropa de ella secuestrada en la casa similar a la que aparece en la imagen, y esto es una prueba importante, dice el fiscal. Tenía las llaves, como te dije, de ambos lugares, y además hay contradicciones con lo que ella dice, a pesar de negar la relación. Así que abierto, una causa que avanza, pero un móvil que está abierto, como te decía, y además, ¿es ella sola para la justicia? No, hay más personas y están bajo la lupa. Bien, Lili, después lo vamos a ampliar seguramente, pero es un caso que conmociona no solo a Catamarca, sino la política, cuando se mete la política con el sindicalismo y demás, y además tener en cuenta, ¿no? Una empleada que el fiscal dice, momentito, no es solo una empleada, acá había una relación. Ramón, además, perdón, fíjate que se trata de la muerte, del asesinato de un ministro y no se ha hablado demasiado. No se ha hablado demasiado. El Mundial y lo que fuere, no, exacto, no lo se tapó habló un demasiado. poco. Exacto. Y fue justamente Barrio Nuevo, insisto, ¿no? De gastronómicos, porque él fue referente del sindicato de gastronómicos. Bien, cambiamos de tema. Flor, novedades importantes que ahora hay una marcha atrás con las recetas. Bueno, todavía estamos en la decisión de ayer. El Ministerio de Salud de la Nación tomó una decisión que está generando alguna controversia porque se termina la posibilidad de tener la receta del medicamento que tengamos que comprar en la farmacia en una foto de WhatsApp o en una foto en un mail. Ustedes recordarán que en los primeros días de pandemia el gobierno habilitó en una resolución, en un contexto de emergencia de carácter excepcional, que se permitía esto de las recetas por foto, porque claro, no podíamos ir seguido al médico o a la consulta médica, entonces el médico podía enviar o una receta de algún medicamento que tuviéramos que tomar. Hay medicamentos que hay gente que tiene que tomar seguido, entonces para actualizar ese nuevo medicamento mandaba una receta por foto, o a lo mejor un medicamento que se necesitara en ese momento. Ahora que se terminó la emergencia sanitaria, el gobierno avisa que se termina esa posibilidad y lo hace mediante una nueva resolución. Vos me dirás, ¿pero qué pasa si no puedo ir al médico y necesito ahora comprar un medicamento? Bueno, hay otra cosa que se aprobó también en pandemia, en agosto de 2020, que son las recetas electrónicas o las recetas digitales. Pero para que te puedan mandar una receta electrónica o digital, tu médico tiene que tener un software habilitado por el Ministerio de Salud y tiene que tener su firma digitalizada y registrada dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Es un trámite que tienen que hacer los médicos. Entonces, vos, si ahora necesitas una receta, le podés preguntar a tu médico si tiene su receta, su firma digitalizada o su receta online, pero de otra manera no pueden seguir haciéndose las recetas que se estaban haciendo hasta ahora. Lo que pudimos averiguar es que
Había gente que utilizaba esa receta fotográfica varias veces en varias farmacias. Había gente que utilizaba a lo mejor una receta que había sido falsificada o que tenía una parte falsificada. Bueno, esto era lo que habitualmente se quería evitar con la resolución que existía ya en la Argentina, pero que a partir de la pandemia hubo que buscar una solución de emergencia. Si ustedes tienen PAMI, de todas formas la situación es distinta porque PAMI ya tiene el servicio de receta digitalizada, entonces en ese caso sí puede funcionar la receta directamente, digo también pensando en las personas de la tercera edad que tienen PAMI y que tienen esta urgencia. Claro, porque ahí está, Flor, estamos viendo en la pantalla el tuit que es, a ver, hoy entiendan Twitter como un comunicado, así son las cosas. Dice, el Ministerio de Salud aclara que la resolución firmada de ninguna manera anula el uso de recetas electrónicas y o digitales con firma electrónica digital que siguen plenamente vigentes. Claro, la firma digital es lo que te digo que los médicos tendrían que tener, algunos lo tienen, otros todavía no, y esto lo que viene a hacer es apurar que los médicos gestionen esa firma digital para que te puedan mandar esa receta digitalmente, pero no se puede sacarle una foto a una receta que el médico escribe, firma con la virome, eso no se puede. El tema es cuánto tarda el médico en hacer ese trámite de la firma. ¿Cuánto tarda el médico? Y si vos tenés una receta que te hicieron hace 2 días, hoy no podés ir a la farmacia. No, después vamos a hablar con un responsable de farmacias, porque si bien debe parece tener un fácil, costo. Después cuánto sale. Claro. No, y la burocracia. ¿Ves? Estamos entrando en enero. Claro. Sabemos lo que pasa en enero. Sí. No queda nadie. Plancha. Todo el mundo de vacaciones. Plancha. Entonces, sí, recordemos, entiendo que ahora es algo muy engorroso a partir de que encontramos otra forma de hacer las cosas, pero recordemos que hasta hace 3 años lo hacíamos así. Claro. En todas las circunstancias lo hacíamos así. Lo que cambió en la pandemia... ¿Qué pasó? ¿Qué salía mal para que lo vuelvan a cambiar? ¿Por qué salía mal? Lo que yo entiendo, que había mucha gente que falsificaba las recetas, había mucha gente que iba con la misma receta a muchos lugares, porque hasta que se lograba constatar que esa receta era efectivamente la que tenía que ser, pasaban por ahí horas o a lo mejor días. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto viene a intentar agilizar algo que sí se gestionó en pandemia, que es esta firma digital. Vamos a ver si resulta. Seguramente si no resulta, el Ministerio de Salud de la Nación tenga que tomar otra decisión. Bien. Bueno, vamos a ir a un breve corte, pero antes te voy a dar un consejo. Hotel Alto Verde, sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet, Hotel Alto Verde es el mejor 4 estrellas. 2 de la tarde, 56 minutos en la República Argentina, 30 grados 9, sigue subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y las condiciones climatológicas son hermosas, la verdad que sensacionales para estar por la ciudad. Es cierto, insisto, mucha gente en el país que está pidiendo las lluvias, que ojalá lleguen, porque es lo que se necesita casi tanto como que lleguen las fiestas. Así que ojalá que vengan esas lluvias. Bueno, Cecilio, teníamos una encuesta de Polarquía interesante sobre los más influyentes de nuestro país. Exactamente, hizo un top 25, vamos a repasar los 10 primeros, los personajes más influyentes de la República Argentina. En el puesto número 1 tenemos a la actual vicepresidenta, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner, que no subió ni bajó, ya venía en el 2021 en ese lugar. En el segundo lugar aparece Mauricio Macri, que subió un puesto. Bien, ¿sí? A ver, primero la política, segundo la política, bien. Tercero la política Cristina también. Macri, tercero la política. Sí, Sergio Massa en el tercer lugar ascendió 10 posiciones. Siendo Hay que tener en cuenta, Economía. claro, que la visibilidad y la popularidad que logró a partir de ser ministro de Economía o superministro hizo que suba 10 lugares. Por ahora 3 políticos. Exacto. Acá tenés un empresario de medios, Mañeto, subió 3 lugares en el cuarto puesto. Héctor Mañeto. Acá aparece Messi, ¿sí? Primer outsider de la política y de los medios. Bien. Subió 9 lugares, escaló a la posición número 5 Messi. En el sexto lugar, Horacio Rodríguez Larreta, que bajó 2 lugares. Esto es, insisto, la comparativa con el año pasado. Sí. En el séptimo lugar, el empresario Paolo Roca subió un lugar. Mirá. Milei aparece número 8, se metió en el top 10, subió 8 lugares. Y Horacio Rosati en el 9 subió 14 lugares. Claro, pasa que Rosati también estuvo muy presente en los medios con el tema de la presidencia de la Corte y, lógicamente, del Consejo de la Magistratura también. El Papa Francisco está en el lugar número 10, bajó 4 lugares. ¿Sí? En el 11 aparece Bullrich, que bajó 6 lugares, y te voy a nombrar algunos que se sumaron. Ahí leo el primer periodista que aparece, Carlos Pagni, ¿no? Exacto, Sí. subió 9 lugares. Carrió bajó 3, está en el puesto 13.
Lanata ingresó ahora por primera vez. Mirá. Scaloni ingresó, está en el puesto número 15. Moyano bajó 7 lugares, está en el 16. Alberto Fernández en el 17 bajó 15 lugares. Y ingresó Maratea y algunos más. Pero bueno, está bien, no, más a o ver, menos. se lo vamos a preguntar, ¿saben a quién? Alfredo Cornejo, senador nacional por la Unión Cívica Radical. Alfredo, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda, buenas tardes. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ya me voy a meter con los temas más duros de coparticipación y demás que se está discutiendo, pero ya que estabas escuchando la encuesta de poliarquía, ¿te llama la atención alguno? Bueno, quien más arriba está, más responsabilidad tiene de la mala situación económica en la que estamos. Así que, estuviste bien. pobre Messi que le tocó ahí, Estuviste bien. que no tiene nada que ver. O sea, pero pará, entonces la culpa de Cristina y de Macri. Está bien, no hay radicales. Yo estoy, ya has visto el ranking, yo estoy 88. Está bien, estás 88 en la responsabilidad del país. Está bien, está muy bien, Alfredo. Está bien. Bueno, ¿qué va a hacer la Unión Cívica Radical con todo esto que pasó? Porque la verdad que había dos señales distintas. Era, por un lado, no avanzar con el juicio político del presidente, por el otro lado, sí. ¿Vos considerás que hay que avanzar con un juicio político a Alberto Fernández? Sí, categóricamente hay que avanzar con demandas penales y con un juicio político, porque se niega a cumplir una sentencia, ¿no? Una sentencia del máximo organismo. Es una violación constitucional flagrante y es un hecho que rompe el sistema, ¿no? Es categóricamente, ¿por qué recurrimos a la última instancia de los conflictos a la Corte? Porque es la última, ¿no? No sé, para un ciudadano común y tan imbuido del mundial como estamos, después del VAR y de la fiscalización del VAR no hay otra cosa, es penal o es roja directa o es... acá la Corte dijo, mire, no puede tocar ese porcentaje de la coparticipación a Cava. Y además le ordenó que lo haga por el Banco Nación, por goteo, como es con cualquier provincia, y además ese fallo es muy federal, lo digo yo que he sido gobernador de Mendoza. Si al gobierno se le ocurriera, si al gobierno se le ocurriera, en vez de tocar la coparticipación de Cava, se le ocurriera tocar la de Mendoza, ese fallo nos beneficia, porque dice usted no puede tocar la coparticipación que tiene, el porcentaje que tiene, sin acuerdo. Sí. Y el acuerdo debe ser sancionado por el Congreso, fue sancionado por el Congreso, el de Cava, pero también por la legislatura porteña, ¿no? Sí. Y este último requisito no lo cumplió. Entonces, es un fallo que cuida a las provincias. Es inexplicable el apoyo de los gobiernos peronistas que, por otra parte, no se beneficiaron por esa quita a Cava. El único que se benefició es la provincia de Buenos Aires, que viene beneficiándose por recursos extraordinarios por afuera del presupuesto, por afuera de la coparticipación, para sostener la administración de Kicillof. Queda claro. Alfredo, te hago una última pregunta entonces. Juicio político que vos, digamos, ¿qué tiempos se manejan? ¿Cómo se avanza en esto para que la gente entienda? Yo creo que primero hay que demandarlo penalmente a él y a todos los funcionarios que no cumplan la orden constitucional. Y el juicio político le cabe al presidente si no lo cumple, ¿no? Le cabe. Por supuesto, el juicio político requiere para la acusación mayoría del Parlamento y para su expulsión 2/3 del Senado. Eso hoy no está, hoy lo cubre el Frente de Todos, con lo cual es una medida política, es una decisión política poniendo en evidencia el problema. Ok. Alfredo, gracias por el tiempo y las explicaciones. Un saludo a toda Por favor, Alfredo Cornejo, entonces senador de la Unión Cívica Radical. Esta discusión va a seguir, va a dar para mucha más tela para cortar. Bueno, cambiamos de tema, Lili. Vamos a hablar de la enfermera que está detenida por la muerte de chicos que habían nacido sanos y de repente murieron en el hospital
neonatal allí de Córdoba. Estamos hablando de Brenda Agüero, que tiene 27 años y está acusada de la muerte de 5 bebés. 5 bebés que, insisto, estaban bien al nacer y de repente murieron. ¿Por qué? Porque las autopsias después determinaron que tenían exceso de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien les había inyectado potasio a esos chicos cuando nacieron. De hecho, cuando las madres empezaron a ver las coincidencias, esto había pasado desde marzo a mayo aproximadamente, donde murieron 5, pero se puede investigar otros 5 más y en total pueden ser 10 bebés. Por ahora 5 están determinados que así fueron. Cuando vieron a los chicos, Sí. todos tenían marcas en la espalda de pinchazos y algunos en los pies. Y eso determinaron entonces que había algo, algún parámetro, algún común denominador por los cuales esos chiquitos habían fallecido. Ahí cuando le hacen la autopsia, exhuman algunos cuerpos, Sí. se enteran que tenían exceso de potasio según la autopsia. Brenda Agüero era la enfermera que estaba en esa zona, en la zona de neonatología para algunos. Ella lo niega, dice que estaba en otro lado, pero para las autoridades lo que dicen es, da la casualidad que ella siempre estuvo en esa zona cuando ocurrieron las muertes. Se fue, en un momento se va del hospital, se va de vacaciones, le dan licencia, no ocurren más muertes. Entonces todo apunta a ser la sospechosa número 1, Ramón. Totalmente. Y de hecho lo fue. Porque la justicia imputó a 7 personas, pero la única que tiene detenida. Pero, Lili, ¿por qué es a dice ella. yo no aplicaba las inyecciones? Bueno, acá ella habla por primera vez, después de estar Sí. casi 4 meses detenida. Y dice, primero, que es inocente, que no tiene nada que ver porque no hay ninguna prueba en su contra, según ella. Sí. Y después dice que realmente ella estaba en el área de maternidad, pero no estaba en neonatología. Pero que manejaba inyecciones, que era cierto, pero que se las aplicaba a las madres, que nunca tuvo contactos ¿Las con madres? los bebés. A las madres. A las madres. A las madres, sí. En algunos No partos. a los bebés. O cuando necesitaban, manejaba jeringas. Ella nunca dice, por supuesto, le inyectaba potasio, ¿no? Sí. Ella desconoce esto, dice, no, yo manipulaba jeringa. Me pueden decir que le apliqué algo a alguien, pero no a los bebés. ¿Cuántos porque bebés yo estaba fueron? con la mujer. 5 que murieron y se saben que fueron por exceso de potasio. Pero hay chicos que murieron y que todavía no saben, incluso le están haciendo estudios y pueden llegar a ser algunos más. Pero 5 son los comprobados, ¿eh? Sí. Lo que ella dice es esto, que no aplicaba las inyecciones, que no se la daba a los bebés, que trabajaba en la parte de obstetricia, ¿Y el con las hospital? mamás, sino con los bebés. ¿Esto cierra el círculo que solamente con una enfermera? No, porque por eso hay más imputados. De hecho, Ok. está el director del hospital y después abajo tienen otros directivos que estaban en el medio, sectores médicos en algunos sectores que también están imputados. Pero no tienen las pruebas contundentes, dice el fiscal, como para acusarlos y detenerlos, como en el caso de Brenda Agüero. Claro. Brenda Agüero está detenida, ¿por qué? Más allá de que ella niegue toda esta circunstancia. Porque se le encontró en sus aparatos, en la computadora y en el teléfono, cuando se vio alguna de sus cosas, de sus Sí. búsquedas, por ejemplo, en internet, ¿sabés que tenía búsquedas de los elementos de potasio en sangre? Es decir, ella, de alguna forma, dice la justicia, estaba investigando Y sí. cuál era la acción del potasio sobre el cuerpo humano. Pero con la prueba que estás marcando, que Sí. dice la fiscalía, ¿esto, digamos, termina cuándo? Y Breve. ahora ella está detenida en el penal de Bower y va así, camino a juicio oral. Totalmente. Y es homicidio. Es homicidio agravado, ya te lo voy a leer bien. Perpetuo es esto, ¿no? Y sí, por supuesto, porque Imagino. además son chicos, es un homicidio preterintencional, no es, porque ella sabía lo que hacía. Puede ser hasta un homicidio simple que puede tener 825, pero la verdad que da todas las pautas para pensar que esto fue premeditado. Estamos hablando de chiquitos que son vulnerables. Es de homicidio agravado por el uso de sustancias también, que en este caso sería el potasio, y además que son criaturas, digo, no hay posibilidad de defensa alguna, y esto agrava la situación de ella. La prueba fundamental, te diría, Sí. para los médicos es que las muertes cesaron cuando a ella la corren de su área de trabajo. Es decir, hay una sospecha de que mientras estaba ella esto sucedía. O casualidad, dice el juez, cuando yo la corro, Raúl Garzón es el
el fiscal, perdón, no el juez, el fiscal, dice todo parece volver a la normalidad. Entonces, hay un elemento importante para esto, que es el tiempo que ella estuvo trabajando. Por otro lado, la búsqueda que aparece, ese material que ella dice, no, pero yo estaba estudiando, yo estudio esto, porque mi deseo es ir a neonatología, pero me pusieron en maternidad. Es muy, claro, es muy conflictiva y es muy delicada la situación. Pero la verdad que tiene una situación grave, por esto que te digo, ya de que hay algunos elementos y lo hay para la justicia. Y es más, ella se defiende con algo que dice, yo vi algunas cosas extrañas, porque cuando le pregunta, ¿pero usted cree que esto fue intencional? Porque a ningún chiquito se le aplica potasio cuando nace. Eso que Ramón, que quede claro. Y lo dicen los médicos, no yo, ¿no? Y lo dice la gente que declaró en la causa. Es decir, que alguien se lo dio intencionalmente. ¿Para qué se lo dio? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Estaban estudiando sobre los bebés, por ejemplo? ¿Estaba viendo qué reacción tenía solo por curiosidad? ¿No los quería los chiquitos? No sé, mil cosas puede haber. Pero lo cierto es que cuando le pregunta si es intencional, ella dice sí. Pero yo lo advertí en algún momento que algo raro pasaba y nadie de las autoridades me dio bolilla. Y ahora estoy presa yo. Esta es la defensa, está igual en una situación complicada para la Fiscalía. Bien, Lili, bueno, después lo vamos a ampliar, seguramente porque esto va también a ser tema judicial, no solo en la provincia de Córdoba, que acapara la agenda, sino a nivel nacional. Sí. Cambiemos de tema. Cecilio, seguimos con la euforia mundialista y ahora tenemos novedades hasta en videojuegos, ¿no? Sí, te relajo un poco en esta jornada durísima de información. Sí, ya no hay límites a la hora de seguir festejando y con la manija por el título que obtuvo la selección argentina. Crearon unos programadores argentinos un videojuego que se llama Semáforo Climber, ¿sí? El jugador debe trepar por un semáforo mientras esquiva diferentes obstáculos. Es de descarga gratuita y está musicalizado con el hit Muchachos. Sí. Esto es así. Arrancás a jugar y vas sorteando distintos obstáculos. Pueden ser drones de la Policía Federal, pueden ser bandadas de palomas, y vas sumando puntos en la medida que vas superando estos obstáculos. Y el final, digamos, a medida que vas sumando puntos, es encontrarte, por ejemplo, con el micro de Lionel Messi y poder tomar contacto con poder saltar, digamos. Sí, sí, no, increíble, increíble. Ahí está. No voy a decir que estamos con este juego haciendo Semáforo Climber, ahí también. Apología, claro. ¿Y te podés robar el semáforo también? ¿Llevarlo por la vereda? Como... Claro, no. Como el que se O llevó, se ¿no? sube y se cae, ¿no? Te puedes trepar, trepar al semáforo y demás. Con la Y posibilidad que tuvo una muy buena recepción y miles de personas pongamos de nuevo la imagen. que han empezado a jugar Semáforo Climber. Es gratuito. Sí. Claro, porque Climber es escalar. Claro, exactamente. Claro. Hay que subir el semáforo para llegar al micro de la escaloneta. Exactamente. Y también hubiera hecho el obelisco, ¿no? Porque con lo que pasó, lamentablemente... Ahí está, mirá. Escuchá la música, escuchá la música. Una locura. Y los dibujitos de abajo, mirá. Está bien, la muchachada está abajo. Bien. Claro, está bien, me gusta. Con la bandera. ¿Ya lo jugaste vos? No, que descargar. soy Para malísimo. Yo lo voy a descargar para el celu, Supuestamente, bueno, tenés que seguir subiendo, mirá lo que es. No, por lo menos es gratis. ¿Cuántas cosas se idearon a raíz del campeonato del mundo? Ahí va, ahí va. Este. Ahí va subiendo. ¿Qué más tenemos, Lili? ¿Qué más hicimos? Bueno, las estrellas de las camisetas. Las estrellas de la camiseta para el bordado. Eso fue nuevo. Bueno, las marcas Bueno, marcas cambiamos la oficiales. canción ya, ¿no? Logramos cambiar la canción, la hay otra que canción ya la cambiarla queríamos porque más, los también. 8 años, ¿no? Sí, pero Dice sabés ahora. que la canción en los festejos donde se reúne la gente y la cantan, de hecho lo he visto en las celebraciones de los futbolistas en Navidad y demás, ya quedó la original. Mucha gente no le gusta Pero la ya nueva. está. No caló Los la 8 nueva, no años, entró. Ya está, quedó esta. Claro. Y Hay que no mantenerla, está hay. bien. No Bueno, es el hay. videojuego inspirado en los festejos. Mira, el semáforo Climber. Es muy bueno. Donde vos trepás y llegás al micro de la escaloneta y te tirás. Y otra cosa... Pará, nueva. hay Fernet, también hay esto me olvidaba. Hay situaciones en las cuales vos podés tomar Fernet y birra. Ahí Está todo contemplado. terrible. Está todo Y debe contemplado. ser- y Te tomás un pintarte viajero. la cabeza, ¿no? Pintarte, porque ahora es el boom también. Este fin de semana hubo boom en las te peluquerías. Con los Eso también, ahí está. Negocios que mejoraron con la escaloneta. La peluquería, el Claro. tatuaje. El tatuaje. El tatuaje. El tatuaje se está llenando de plata, bien, bienvenido sea. No hay turno. El otro día escuché a alguien que no había turno hasta abril, más o menos. Claro.
Sí, igual hay algunos que deberían empezar a evaluar la objeción de conciencia, ¿no? Algunos tatuadores, porque no sé si vieron la imagen. Y algunos no salieron muy bien. No, pero este pibe que El se Messi tatuó... mezclado con el Chiquitapia, ese. No, uno se tatuó Messi gigante con letras muy gordas en la frente y acá el número 10. Digo, una locura. Déjeme liberar al señor Tonelli, que está... Gracias, Luis, ¿eh? Y bueno, por ahí sería bueno que nos friseamos hasta el próximo Mundial, ¿no? Viste que se terminó el Mundial y aparecieron los problemas, así que nos ¿Tatuaje por el friseamos. Mundial, Luis? ¿Sí o no? No, la verdad que como yo tiendo a subir de peso, viste, se estira y no se desvirtúa. Entonces no, está bien, está muy bien. Tampoco, Luis. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por a haber vos. venido, Luis. Gracias a ustedes. Feliz. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a meternos en un hecho policial que fue noticia durante muchos años y ahora finalmente comienza el juicio. Lili, hablamos del crimen de los rugbyers de Baez Sosa. Exactamente, Fernando Baez Sosa es la víctima, fue el 18 de enero del 2020. Unos meses antes de que comenzara la pandemia en Villa Gesell. ¿Recuerdan la salida de un boliche? Fernando, que había tenido unas diferencias dentro del boliche, cuando sale para la justicia, y está claro por los videos que vimos, ahí estamos recordando algunos, 8 rugbyers salieron y lo molieron a palos, a golpes, patadas en el piso, a traición. Por todo esto van a ir a juicio por este homicidio de este joven estudiante de abogacía que pasaba sus primeras vacaciones en Gesell. Lamentablemente también único hijo. Conocimos a sus papás durante todas las marchas. Lamentablemente, sabés que los papás tenían que hacer una marcha justo el día que ganamos y bueno, se postergó todo, lamentablemente, pero el juicio, lo que no se va a postergar es eso, el juicio que comienza el día 2 de enero. Lili, de la feria. Vos que seguís muchos temas judiciales y policiales, ¿es un tiempo acorde? ¿Se demoró? ¿Está bien? ¿Está en tiempo? Y sí, porque se demoró por la pandemia, en realidad. O sea, las pruebas eran muchas, fueron contundentes. La justicia, la verdad que trabajó rápidamente, pero no te olvides que esto fue 2020, hubo todo el proceso de pandemia, demoró un poco las pericias, sobre todo las pericias, porque ellos fueron trasladados de Dolores a La Plata, quedaron ahí, hoy están en la unidad 9 de La Plata, aislados, están en un sector especial de la celda, los 8 rugbyers detenidos, y la verdad que es bastante rápido. Lo que va a haber que esperar es justamente todos esos días de juicio, porque son más de 120 testigos que van a pasar, desde peritos, de testigos allí que estuvieron, aquellos que los vieron, aquellos que fueron testigos de la golpiza, amigos. Y los asesinos esperan detenidos. Esperan detenidos, exactamente. Recordá que hay 2 que los corrieron, que no estaban, que estaban con ellos, pero que decidieron que nadie los marcó en las ruedas de reconocimiento, que nadie dijo que habían estado en el lugar, a pesar de que la justicia quería que vayan todos detenidos. Hay 2 de esos rugbyers que no, que quedaron, digamos, fuera. Sí, fuera de la causa. Exactamente. Ok, bueno, 2 de Así que enero entonces. Perfecto. En Dolores. A esperar y seguramente ahí vamos a tener novedades judiciales y también obviamente en los medios. De 3 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina, 39 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana se anticipan algunos chaparrones por la noche, mañana miércoles. Para el fin de semana, buen tiempo. Esperemos que para Año Nuevo sea buen tiempo para todo el país. Después sí que lleguen las lluvias. Bueno, les contábamos más temprano, hay cambios importantes en la famosa receta digital. Ese tema que cuando vos vas al médico y le decís al pediatra por WhatsApp, necesito tal medicamento para mi hijo, te mandaba la receta firmada de puño y letra, vos automáticamente se la mandabas a la farmacia y con eso ya estaba. Bueno, eso va a cambiar. A partir de ahora empieza a cambiar y hay que estar muy, muy atentos, porque las recetas digitales ya no vas a poder presentar la foto de una orden médica como estábamos haciendo desde la pandemia, sino que vas a tener que hablar con tu médico para que tenga la firma oficializada, sobre todo por lo que es la falsificación de recetas. Ricardo Pesenti es presidente de COFA, de una de las cámaras más importantes de farmacias, y está en comunicación con nosotros. Ricardo, buenas tardes. Ramón Inder te saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, ¿qué opinión tenés de esta decisión? ¿Es positiva, negativa? A ver, en principio lo que vos contabas, que lo que hacía habitualmente la población en pandemia, esto de que el médico le mandaba la foto de la receta, eso no es una receta digital, ¿sí? Claro. Eso es, en principio es una
foto de una receta que hizo el médico manuscrita en su consultorio y como estábamos en aislamiento, estábamos preventivamente, cuando se sacó esta resolución, los médicos no atendían en sus consultorios y demás, el Ministerio de Salud de la Nación en ese momento le dio validez a este tipo de receta para que las farmacias podamos dispensar ese tipo de receta, ¿sí? Es decir, es una receta manuscrita que el médico hacía en su consultorio, la firmaba de puño y letra y al paciente le mandaba por mail o por WhatsApp o por algún otro medio electrónico, le mandaba esa foto, ¿sí? Pero la farmacia tenía que imprimirla y la tomaba como si fuera una receta manuscrita, ¿está bien? Las recetas digitales, propiamente dicho, son recetas que se generan en plataformas donde ya los médicos que ingresan a esas plataformas están validados, ¿sí? Y ahí el paciente en ese caso no lleva nada ni recibimos nosotros nada por WhatsApp, ¿sí? Nosotros entramos a una nube donde buscamos, según la obra social y el afiliado, qué prescripción tiene ese paciente, y esas sí hoy son totalmente vigentes, ¿sí? Es decir, lo que hoy el Ministerio está diciendo que ya no van más son a las recetas que son fotos de las recetas manuscritas, porque entienden que, porque aparte esto también estaba permitido para todo el uso de recetas psicotrópicas, estupefacientes, y muchos pacientes por ahí fotocopiaban o mandaban a 5 farmacias distintas y se hacían de 5 veces la medicación psicotrópica. Podían tener ese medicamento que era para un tratamiento, 5 farmacias distintas, tenías 5 medicamentos a tu servicio. Exactamente, podía pasar también con antibióticos, es decir, a ver, por una cuestión sanitaria del momento, vuelvo a reiterar, allá en pandemia y todo el tiempo que transcurrió, lo veíamos como algo positivo, más allá del trabajo administrativo que esto traía en la farmacia. Imagínate vos que a veces WhatsApp baja la calidad de la imagen. Ya pasó 3 veces a veces por un mail, del mail pasó WhatsApp y WhatsApp pasó el WhatsApp de la farmacia. Cuando nosotros imprimíamos eso, muchas veces no se entendía. Ver el número de matrícula de la receta, del sello, para poder cargarlo en un sistema de validación también era muy complejo. Ahora, pero Ricardo, una pregunta muy práctica. ¿Qué le digo al que nos está mirando del otro lado? Hoy tiene turno por videollamada con su médico, porque ya tiene arreglado así y le tiene que dar alguna receta. ¿Qué le tiene que pedir? Una receta electrónica o una receta digital, que ya está la ley de prescripción por receta digital, que es la 27.553, que falta reglamentar, pero está habilitada. Nosotros estamos atendiendo recetas digitales y electrónicas, por ejemplo, en el caso del PAMI, el 93% de las recetas son electrónicas y digitales. Hay prepagos que también lo tienen. Digamos, la telemedicina tiene que estar asociada, obviamente, a una receta ya digital, con una firma digital y con un sello de competencia del médico. Bien. Cecilio, sí. Ricardo, esto es, en síntesis, volver a la etapa prepandemia, digamos, porque esto, como bien decís, esto de la nube y demás, ya funcionaba. Digo, se vuelve a la etapa prepandemia. Exactamente, es decir, la resolución 696 del 20 lo que marcaba era por una necesidad imperiosa que la gente no se podía mover, los médicos no estaban en los consultorios, se trataba de despapelizar un poco porque se creía al principio también que el virus se podía transmitir por esa receta, pero esta tenía 2 inconvenientes. Esta receta, según la resolución 696, duraba 7 días nada más. Claro. ¿Sí? Y todos sabemos que los tratamientos, las recetas comunes de puño y letra duran 30 en la mayoría de todas las obras sociales. Entonces también tenía esa complejidad. Pero en un punto no se retrocede, digo, no se podía buscar un punto intermedio para que siga siendo práctico, sobre todo, digo, para los adultos mayores que tienen que ir a buscar la receta o que por ahí no entienden muy bien esto que vos decís de la nube. Bueno, es que el adulto mayor ya lo viene haciendo, nunca utilizó la foto. PAMI nunca usó el sistema de foto por WhatsApp, ¿sí? Para que te des una idea, el 40% de todo lo que dispensamos se lo llevan los abuelos de PAMI, nunca usó este sistema. PAMI ya tenía previamente el sistema de receta electrónica y de firma electrónica, así que nunca utilizó este sistema. Ricardo, te hago una última pregunta. Esa plataforma, ¿quién la maneja? ¿Quién se queda? ¿Quién tiene esa información? Y hay diferentes, algunos son de los financiadores, otras son de las obras sociales provinciales, hay algunas que son de privados, ¿sí? El PAMI tiene su propia plataforma, pero nosotros lo que creemos conveniente es que obviamente siempre estén los colegios de médicos de alguna manera chequeando la matrícula de ese profesional para poder tener garantía de que está prescribiendo es un médico con matrícula habilitante. Es decir, para lo cual nosotros llamamos no solo firma digital, sino sello de competencia. Eso es lo que nos parece a nosotros, que la reglamentación de la ley esta, la 27.553,
debería tener en su reglamentación para que esto funcione bien. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Por favor, bueno, así que ya saben. Atención con esta información de último momento. Hay un acuerdo entre el gobierno y los piqueteros oficialistas. Un bono de 17.375 pesos que se va a cobrar en abril. Ténganlo en cuenta, en abril. Va a ser un bono con los movimientos sociales oficialistas. La firma del acuerdo entre Victoria Tolosa Paz y la UTEP. Toda esta unión de trabajadores de la economía popular, el movimiento Evita, la gente de Grabois y demás. Un acuerdo que se llega, fíjate, esta es la foto de la firma. Tolosa Paz con el Gringo Castro del movimiento Evita. Y finalmente se acordó, se va a pagar este bono de movimientos sociales oficialistas. Obviamente la tensión con los opositores va a seguir, pero bueno, el gobierno decide abrir la canilla del presupuesto un poquito más para tener paz social, para evitar la foto de piqueteros de su propio gobierno marchando en contra. Algo que dirigentes piqueteros ya venían planteando que tenía que suceder, que había que abrir un poquito más, que esos 7.000 pesos que quería pagar el gobierno eran insuficientes. Eso es lo que le habían planteado Sergio Massa. Después todo terminó en piquetes y ahora finalmente se llega a un acuerdo. Está este bono que se va a pagar en abril. Todavía falta, la verdad que... Sí, 17.000, hay que ver cuánto vale, qué valor tiene, ¿no? Cómo está escalando el dólar. Y el próximo miércoles, los piqueteros opositores, recordamos que lo que vos mencionabas recién, Ramón, son los oficialistas, se van a reunir con Tolosa Paz, ¿sí? Porque aducen que no recibieron los productos de Navidad y que tampoco recibieron herramientas que habían solicitado. En caso de que no cumplan con su petitorio, volverían a salir a las calles y esto sucedería antes de las fiestas. Bien. Bueno, se va a cobrar en abril. La verdad que a mí me llamó la atención esto. Yo pensé que se iba a hacer un refuerzo un poquito, ¿no? Más cerca. No, en abril aparte. En abril falta un montón. Falta un montón. Estamos en Ni diciembre. siquiera enero, 4 meses. Febrero, marzo, abril. Con inflación siendo buenos del 4%. Tenés, ¿no? Esos 17 es raro lucas. que hayan firmado, ¿no? Sí. A mí veo que el ofrecimiento de última, bueno, pero que hayan firmado. Para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, 1.300.000 personas. Bueno, ¿Habrá algo más? Se ve que con eso contentaron a Levita. Bueno, cambiamos de tema, Lili, a ver. Y yo te tengo que hablar de los motochorros. Es el delito que más está costando en las entraderas, los motochorros, este ataque que vas a ver ahora en manada, horda de motochorros, como vos lo quieras llamar, ataque piraña, fíjate. 8 por lo menos en 4 motos. Rodearon a una pareja que entraba a su casa, época de fiestas, imagínate que llegamos todos tarde, nos juntamos, brindamos. Esto, claro, eran a las 3 de la mañana. Esto es la zona de Gonet, en La Plata. El barrio se llama Villa Castells, calle 494, entre 12 y 13. La pareja que viene caminando, tranquila, ya te digo. ¿Cuántas motos épocas de son? festeja. Y mirá, son 4, por lo menos 2 en cada una, así que son 8 en total. Los motochorros, hay uno que tiene una, y hay unos incluso, fíjate, ellos levantan la mano porque en realidad logran abrir la puerta, entrar a su casa, refugiarse en ese lugar. Sin embargo, amagan con entrar. Fíjate cuando lo veamos otra vez. Ellos ahora entran, ponelo de nuevo. Dale. los rodean. A ver, ahí entran. Ellos entran, Sí. logran acá, se dan cuenta que algo pasa, porque pasan un montón, se suben arriba a la vereda, se quieren ir para atrás, quieren cerrar, levantan las manos y le dicen, momento, porque te disparamos. Y se quedan ahí parados, les roban igual, adentro de su casa. Y ahí hay uno que se quiere subir, mira, se cae, otro peligro, fíjate que resbala, se cae con el arma en la mano. Además, ¿qué se llevaron? ¿Un celular? Lo que eso, se llevaron celulares y se llevaron las billeteras. Nada, para 8 es mucho, es más el susto que otra cosa. Pero fíjate el momento incluso en que uno se cae con el arma en el piso, podría haber pasado cualquier cosa, fíjate. O es uno de que va a venir de la calle hacia la reja, ahí lo ves, se cae, con el arma en la mano, podría haber pasado cualquier cosa, porque el arma caída, cuando se te caen, se te tiran, puede pasar cualquier cosa, se puede disparar, no solo disparar a las víctimas, que eran en este caso esta pareja, que venía de comer pizza, le salió muy cara la pizza, pobre,
encontrarse con amigos para celebrar las fiestas de Navidad y fin de año y se encuentran con esto, con esta piraña Obviamente manada. no hay un solo detenido, no hay nada, ¿no? No, no hay detenidos, los están buscando, todos con capucha, fíjate, salen de madrugada Ahora en estaban de época gira, de ¿no? festejos. Deben haber robado. Salen a robar así toda la noche. Salen a robar y al que encuentra y rezá, como digo yo a veces, rezá para que no te toque, porque la verdad que llegás a tu casa y no sabés con lo que te puedes encontrar. Con estas cosas, este es uno de los delitos más difícil de combatir y hay muchos que ni siquiera se denuncian, pero se hablan de 1000 ataques de estos por día. Por día. En realidad, es una barbaridad. No hay de robos que cifra. no se denuncian. Y claro, porque acá capaz que si no te robaron los documentos, vos no querés ir a hacer o esperar tiempo y perder tiempo a la madrugada, vas a ir a hacer, no pasa nada. Bueno, los están buscando por la zona de Gonet, pero los vecinos una advertencia, dicen que esto está ocurriendo y mucho en este barrio, repito, Villa Castells, en Gonet, en el Partido de La Plata. Abrimos la ventana de la ciudad de Buenos Aires. A ver cómo está el tiempo, cómo está el clima y el extendido, este que te venía anticipando. Una imagen muy linda de la ciudad de Buenos Aires. 30 grados, la máxima para el miércoles. Tormentas aisladas hacia la tarde. Tarde-noche con tormentas aisladas, lamentablemente. El jueves, 28 grados la temperatura más alta, la máxima, 17 grados la más baja, algo nublado, templado a cálido. Luego ya el viernes empieza a levantar la temperatura, miren, 33, Colorado el 33 en la ruleta, 20 la mínima, algo nublado, templado a caluroso. Y el sábado para festejar el año nuevo, el año que se va, festejamos el año viejo, festejamos el 2022 donde fuimos campeones del mundo, con 33 grados también de sensación térmica, 23 la mínima. Así que el último día del 2022, con calor, con buen tiempo, y después sí, que vengan las lluvias, por favor, para ayudar un poquito a la zona productiva del país. Pero ese es el extendido, lindo, ¿eh? Todo con entre segunda y tercera docena. Así me enseñaron a mí cómo se lee el clima. Primera docena tenés frío, segunda docena estás bien, tercera docena empezás a tener calor. Igual el 33, Colorado, digo. Muy buena manera. No, pero es un número que uno no dice negro el 20. Digo, tenés que saber para saber que el 33 es Colorado. ¿Colorado el 33? ¿Colorado el 33? No, Colorado el 33, Colorado el 36. Bueno, ese es el extendido, señores, más allá de las lecciones de ruleta. Así está el tiempo y así va a estar para los próximos días. Bueno, muy bien, salimos de la República Argentina, nos vamos a Brasil. En muy pocos días va a asumir Lula da Silva una nueva presidencia en un contexto enardecido en algún sector de la política brasilera, también con cuestiones económicas importantes que nos preocupan y mucho a todos los argentinos. Eduardo Zinkowski es periodista, está allí y tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, ¿qué tal? Ramón Inter te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Un gusto, saludo a vos y a todos los televidentes en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, primero vamos al 1 de enero, ¿no? Esa expectativa que tiene Brasil con una nueva asunción de Lula. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué análisis haces? La verdad que es un hecho histórico que se cortan probablemente los peores 4 años de la historia reciente de Brasil y se inicia con mucha expectativa un tercer mandato de Lula, que es la primera vez que un presidente se elige por tercera vez. Como vos bien mencionaba a la entrada, el clima está enrarecido. Te diría que hoy todos los diarios en Brasil mencionan el frustrado ataque terrorista del domingo, con la posible explosión de un camión bomba, que es algo inaudito para la historia reciente de Brasil, y con el silencio de Bolsonaro, que no lo sale a condenar desde hace 2 días sin decir una palabra, que de algún modo, Ramón, hasta lo avala. Por eso, a ver, pará. Contame, refrescame brevemente para quien nos está escuchando, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue el atentado fallido? ¿En dónde? El domingo a la mañana, cerca del aeropuerto de Brasilia, se descubrió cerca de un camión de combustible aeronáutico, se descubrieron detonantes y bombas para poder explotarlo, lo que estás mostrando en este momento en pantalla. La realidad que falló porque se prueba ahora que quienes los manipulaban eran personas amateur que no tendrían
suficiente ductileza para poder hacerlo explotar, pero estuvo muy cerca de que eso ocurra. Esta persona ya fue detenida, paradójicamente se llama George Washington, parece el George Washington fake. De hecho, toda la prensa brasilera se ríe que la persona que iba a realizar el atentado se llama George Washington. Lo complicado de esto, Ramón, que esta persona estuvo en el Congreso hace cosa de 3 meses, participó de una sesión. ¿Correcto? Sí. No solo eso, sino que esta persona participó de hechos, no sé cuánto se noticiou en Argentina, el 12 de diciembre en Brasilia también hubieron hechos bastante complicados cuando se prendieron fuego diversos ómnibus y autos en el estacionamiento de la Policía Federal de Brasilia. Sí. Y esta persona, Ramón, manifiesta haber estado también en ese lugar. Concretamente, hay ahí un grupo de gente que está, de algún modo, preparando y con la posibilidad Pero Eduardo, perdón, ahí, yendo ahora para adelante para el domingo, entonces me imagino esto con máxima medida de seguridad, ¿cómo suelen ser las...? Porque digamos, Bolsonaro no va a estar para el traspaso de mando, lamentablemente no está respetando ahí las instituciones, pero ¿qué se puede esperar para el domingo? Mirá, hoy en día se está discutiendo, por ejemplo, si Lula sale en auto descapotable o si sale en un auto blindado. ¿Sí? Que también va a depender de la climatología. ¿Sí? Él quiere salir en descapotable. Digo, Lula es un demócrata, es alguien que confía fielmente en su pueblo. Ahora, a partir de los hechos de este domingo y del histórico que hubo en diciembre, está siendo discutido. Hay una cuestión de refuerzo extremo de la seguridad para el domingo. Te diría 2 datos que son de color, pero tienen que ver con la necesidad de este gobierno nuevo que asume de mostrar mando. Vos pensá lo siguiente, Ramón, Bolsonaro perdió el 30 de octubre y prácticamente desapareció de la escena política. Sí, total. Hoy en día, Brasil tiene desde hace 40 días o 50 días, no tiene presidente. Entonces, el viernes se anticipa el cambio del comandante del ejército y del comandante de la marina, que eran teóricamente 2 cosas que tendrían que acontecer el lunes 2 de enero, y se las anticipa para el viernes 30, justamente con una necesidad de dar una idea de mando y de control de la situación. La expectativa es de fiesta. Yo creo que este clima enrarecido es lo que el bolsonarismo quiere. Políticamente, el tema de fondo, Ramón, es que Lula y la democracia brasilera derrota a Bolsonaro, pero no termina de derrotar 100% del bolsonarismo. Es un movimiento de extrema derecha que se instaló en la sociedad brasilera y que todavía sobrevive. Fíjate que el gobernador de Brasilia hoy, hace media hora, dio una conferencia de prensa con el futuro ministro de Defensa de Lula y el ministro lo que sería el ministro del Interior acá en Brasil, en la cual manifiesta que van a desmontar los acampamentos que hay en Brasilia de militantes bolsonaristas. Entonces, está el contraste entre la expectativa por la renovación de la democracia, por la cuestión de la vuelta de Lula a la presidencia. Fíjate que están previstos más de 40 artistas que van a actuar. Se calcula que va a haber 300.000 personas en Brasilia a la pose de Lula. Es una fiesta. Eduardo, ¿y cuántos primeros mandatarios van a estar allí presentes el próximo domingo? ¿Se sabe? Están confirmados 17, sí, y bueno, y a último momento puede ser que venga uno más, pero en este momento están confirmados 17 primeros mandatarios. El de Alemania viene con Alberto Fernández, como ustedes saben. 17 son los que están confirmados. Pero digo, hay una fiesta prevista desde las 11 de la mañana hasta la noche. Lula toma pose a las 3 de la tarde en el Congreso y a las 5 se calcula que va a hacer el discurso en el Plan Alto, que es el momento cumbre. ¿Y se sabe algo del discurso de Lula? ¿Ha trascendido? Por lo menos, ¿cuáles serán los ejes? Por ahora no trascendió, pero te diría que toda la semana la agenda política en Brasil está dada a los ministros que van a conformar su gabinete. ¿Y ahí qué se está viendo en ese gabinete? Porque acá está esa sensación de, bueno, ¿cuánto poder tiene Lula? ¿Qué está armando? Lula tiene mucho poder y te diría que lo que hace Lula como una persona con mucha sutileza y con mucha destreza política es tratar de representar el frente que lo llevó a la victoria. Fíjate que hoy, un dato político muy importante, Simone Tebet, que fue candidata, ustedes se acuerdan, fue la tercera candidata más votada de las elecciones, hoy acaba de confirmar que va a ser la ministra de Planeamiento, que es un ministerio muy importante. Muy importante. Hasta que es de algún modo un contrapeso, porque Simone Tebet es una persona muy bien vista por los mercados, por así decirlo. Claro. ¿Sí? Es muy bien vista por la tercera vía, como se llamó aquí.
¿sí? Y entonces Lula en su gabinete lo pone a Fernando Haddad, que fue el candidato a gobernador de San Pablo, fue su ministro de Educación antepasado, una persona particularmente a mí me parece muy interesante como cuadro y como dirigente, pero lo pone como ministro de Economía, ¿sí? Y fue una decisión bastante compleja. Ahora, Simone Tebet, muchos dicen que es un contrapeso. Y lo que sí se sabe que va a ser un ministerio muy amplio. Fíjate, la pone a Margaret Menezes como ministra de Cultura. Vuelve a tener Brasil un ministerio de Cultura. No me parece un dato menor, Ramón. Sí, con toda la expresión, con toda la riqueza cultural que tiene Brasil, no tener ministro de Cultura, bueno, vuelve a tener estatus de ministerio. Bueno, ¿sí? Va a tener un ministerio muy amplio. Y esperemos que todo pase en paz. Ojalá que sea, claro, Eduardo, ojalá que sea en paz y que sea una fiesta de la democracia que Brasil se lo merece. Así que gracias y seguramente hablemos el lunes y esperemos que sea con buenas noticias. Sí, señor. Un abrazo a todo el mundo por ahí. Hasta luego. Por favor, un abrazo grande. Bien. De Brasil nos vamos a los Estados Unidos. Esta ola polar que castiga a Norteamérica. Y Adrián Saque está allí en el lugar de los hechos. Más de 2 metros de nieve. ¿Y cuántos muertos tenemos que contar lamentablemente? Adrián, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Ramón? Mirá, desgraciadamente tenemos que ya contar 60 muertos, pero todos descuentan que el número va a ser muchísimo mayor, porque recién ahora están pudiendo desbloquear las rutas en el noreste de los Estados Unidos, particularmente en el estado de Nueva York y más específicamente en el condado de Erie. Esto es al noroeste del estado de Nueva York, no de la ciudad. No estamos hablando de Manhattan, no estamos hablando de Queens, estamos hablando del estado que tiene varias ciudades, entre ellas Buffalo, que hemos reportado aquí que ha habido una gran matanza este año, otra de las grandes desgracias de aquí, de Estados Unidos, que termina con esta desgracia de este temporal, que en esa zona no se registraba un temporal con vientos tan fríos desde el año 1906. Estamos hablando de hace 116 años. Pero ¿qué pasa? Recién ahora, con las máquinas quitanieves, están abriendo las carreteras y encontrando gente que ha fallecido de hipotermia dentro de sus autos, ocultas por montículos de nieve, y también en casas que han dejado de tener su suministro eléctrico, donde se ha cortado la luz y que ha hecho que no pudiesen tener calefacción, o en los casos donde solamente las casas contaban con calefacción eléctrica, ¿no? Hay algunas que tienen gas y otras que aquí se sigue usando mucho en las zonas rurales y semirurales de leña, ¿no? Esos pudieron salir adelante, pero muchos quedaron muertos dentro de las casas. Y como todavía no hay acceso a esta gente, no sabemos el número preciso de gente que ha fallecido. Hasta ahora, 60 es el número confirmado. Y Adrián, ¿y la sensación de la gente con la que hablas? ¿Qué dicen? Porque Sí. el panorama es terrible. Bueno, mira, justamente lo que dicen es que hay que intentar tomar la mayor cantidad de precauciones posibles, ¿no? Muchos lo hacen. Aquí, por ejemplo, ha sido récord total la venta de grupos electrógenos, que en muchos casos, bueno, son como los que conocemos nosotros, que son muy ruidosos, que se utilizan con combustible, pero otros son eléctricos y también solares hay, ¿no? Hay de todo tipo. Han batido récords, fue uno de los regalos VIP, llamémosle, en Navidad, porque cuestan mucho dinero, ¿no? Y también, como te decía yo, hay un revival del uso de la leña. Aquí, por ejemplo, donde me encuentro yo en Colorado, siempre se ha usado, pero este año se usa más todavía. Hubo mayor demanda y fue más difícil encontrar leña, justamente porque ese es el miedo, ¿no? El de quedarse encerrado y no tener también suficientes víveres, ¿no? Por eso la gente va comprando alimentos no perecederos con anticipación. Sí. ¿Viste algo en el tema precios con eso? Mira, en el tema... En el tema precios, acá justamente no son tanto de especular con estas cosas, no está bien visto en general en la sociedad hacer lo que se llama el pricing gouge, que es, digamos, aprovecharse de la situación para subir los precios. Hay quienes los hacen, pero enseguida, digamos, son dejados de lado por la sociedad. No es una conducta que acá sea tolerable, porque después de eso vos tenés que seguir viviendo una vez que pasa el temporal, ¿no? A veces pasa, sí, que aumentan los precios y faltan las cosas, como es el caso de la leña. Bien.
Adrián, gracias por la crónica y esperemos que esto empiece a cambiar porque todos los días estamos contando un panorama cada vez peor. Sí, la verdad es que sí. Si bien ha cedido el temporal en buena parte de los Estados Unidos, en el noroeste se cree que va a haber todavía nevadas de hasta 40 centímetros de nieve. Llegó a los 2 metros en estos lugares y eso es mucho y dificulta justamente las tareas de rescate. Bien. ¿No? Y eso es lo que esperamos, que ceda esto, así podemos salir adelante. Bueno, Adrián, gracias. Nos reencontramos en breve. Gracias a ustedes. Por favor, un abrazo. Bien, fuimos de Brasil a los Estados Unidos y ahora cambiamos un poquito de tema, nos relajamos y mirá la cara de Gustavo Descalzi en remerita con esa bandera uruguaya y preparándose para una temporada que casi se cae. Gustavo, ¿cómo andás? Casi me caigo por estar haciendo el cancherito. Esta es una bandera, es un pabellón argentino que mi amigo Walter Blanco me pintó en esta remera y me dijo, por cábala, toda la fuerza que hicimos para que Argentina saliera campeón del mundo fue por la remera y por la yerba uruguaya que se llevaron allá. Obviamente. No voy a contar más secretos. Con esos dos salió. Giramos, señor director, para que vea dónde estoy. Estoy en Tío Tom. Esto es en Portezuelo, fíjese lo que está esta playa, que está que explota. Y quiero contarle novedades, precios, todo lo que está pasando. Venga, acompáñeme para que usted vea cómo está, bueno, acá, divino, fíjese lo que es esta vista, para que usted venga a tomarse acá un traguito cuando venga con los chicos. Acá le voy a invitar a mi amiga Clarita, acá le voy a traer a mi amigo Bataglia. Bien. Alguno por ahí no lo voy a traer. Bueno, acompáñeme por acá, para que veamos no me deje afuera, Descalzi. No, esto está divino. Está lindo, ¿eh? Usted también. Pero le voy a decir, capaz que, mire, hay uno ahí que no me gusta mucho, porque siempre nos complica la vida con los números, con lo que vale el costo de vida, cuánto subió. Cuando uno viene a Punta del Este viene a disfrutar de esta vista. El que convierte no se divierte, Fíjese la mesa que tengo preparada acá. Exactamente. Y sí, mesa preparada. Vamos a hablar. ¿Cómo se ve esa mesa? Ahí? Perfecto. Mesa preparada porque los famosos están viniendo. Bueno, voy a los famosos. Venga, acompáñeme. Dale. Arranco. Chano estuvo aquí. Vio que hizo un tuit enigmático. Esta Navidad no quiero porque me siento mal, porque la vida me aprieta y todo el mundo me persigue. Bueno, se vino para Punta del Este. Se vino acompañado de una dama. Bien. Chano. Sí. Estuvo aquí en Punta del Este, ayer la acompañó, se volvió a Buenos Aires y Chano se quedó acá unos días, está alojado para el lado de José Ignacio. Bien. No le hemos querido molestar, hay una foto ahí, señor director, para que lo vea, ahora haciéndonos así con el dedito, que está todo bien. Está todo bien con Chano, está súper bien. Bueno, vamos a otra, figura estelar, protagonista de este mundial, cantante argentina que cuando llegó allá mataba en el estadio. ¿A quién me refiero? Tini, Lali. Figura argentina. Lali Espósito. Bien. Obviamente Lali qué lindo. ya está en Punta del Este. Le cuento, venga, acompáñeme. Ya me dio sed. Perdóneme, voy a agarrar acá. Gustavo, se llama Pasión de Verano. Esperá. Dígame. Más allá de los famosos, porque te veo con el vaso, veo la mesa, más o menos. No me voy a enojar con los precios, es obvio que todo está caro, pero ¿de qué hablamos cuando vamos a Uruguay? ¿Un trago? Bien, vamos. Un trago tiene que estar pensando usted en el promedio de entre 8 y... Venga acá, señor director. Entre 8 y 12 dólares es el precio promedio de los paradores de Punta del Este. Una comida en esta mesa, por ejemplo, con esta vista que usted ve acá, tiene que arrancar con un piso de unos 30 dólares, es decir, un plato, un postre y una bebida. Esto sería el piso para que usted arranque. O sea, 40 dólares. Sáqueme la cuenta, unos... Con 40 dólares almuerzo, me tomo un trago come muy bien. y comes muy bien. Sí, sí, come muy bien. Lo dejamos a 3.50. Fíjese lo que es esta vista. Para evitar son 14.000 pesos. Sí, sáqueme la cuenta. Pesos almorzás bien. Más o menos, 14.000 pesos de primera. ¿Cuál es la diferencia este año? Al quitarse el IVA en el Uruguay. Sí, por persona. Pero es lógico, por persona. Sí, a ver, estamos chicos, en Punta del Este. Es Punta del Este, es el lugar más caro de la región para veranear y nosotros somos muy pobres.
Y sí, ese es el tema. No hay mucha más vuelta que darle. Gustavo, Pero la inflación... no Lali Espósito. No, Lali Espósito. No, Está Gustavo, perfecto. estamos diciendo nosotros. La inflación en Uruguay, la interanual, 8,5, 9, un poquito por encima. 8,9 creo, 8,9 creo que cerró. 8,9 creo que terminaron cerrando. En verdad. Arañando los 10 estuvimos hasta hace poco, pero Sí. ahora estamos en 8,9. A los argentinos y a todos los turistas que vayan a Punta del Este, ¿con cuánto nos van a vacunar? Dependiendo de lo que... Ah, no, espera un poquito. Buena pregunta. Primero, nada de traer pesos argentinos. Bien. Aquí a Punta del Este tenemos que tener bien claro eso. O se trae dólares o se paga con tarjeta. Y usted saca la cuenta de la tarjeta que quiere. Si va a ser una tarjeta de 3.40 o será una del dólar Qatar, que no sé en qué dólar va a terminar. Pero en ese rango usted se tiene que manejar. Otro tema importante para tener en cuenta, fíjese que acá se hacen muchos kilómetros, el costo del combustible en el Uruguay es caro, cuesta $2. Se lo paso a peso argentino, le va a dar unos 680 pesos el litro. El litro, no el bidón grande. 680 pesos el litro de nafta, ok. El litro de nafta. Pero bueno, esas son las cosas malas que usted tiene que tener en cuenta, que el Uruguay es una economía dolarizada, los precios en supermercados están dolarizados, Ahora, por más que lo paguemos Gustavo, en ¿y pesos. vos que cubrís temporada Pero lo todos bueno los es que- años? sí. Vos ves, es como ir a descansar, pero también se tejen muchos negocios, ¿no? O sea, digamos, hay un poco y un poco cuando ves la temporada alta. Sí, tengo un montón de cosas. Primero, artistas y famosos, ¿con quién me encontré ayer? A ver. Arranque anotando ahí para que vea la lista de los famosos. Isabel Macedo estaba con Urtubey. Bien. Estaba Lucía, la nieta de Susana Jiménez. Me encontré también con la hija de Spinetta. También me encontré con el señor Martín Baclini. Es decir, el Kun Agüero. Es decir, los famosos vienen aquí a descansar, El Kun pero también. también a mostrar lo que hacen, a hacer negocios y a reunirse para hacer ¿Y a negocios. Urtubey? Es parte del ¿Lo viste, atractivo. ¿Lo viste Urtubey es- mostrándose o Urtubey- medio ocultándose? ¿Viste que acá en la Argentina hoy por hoy mostrarse en lugares caros? No, está. claro. Fuera del país, ¿no? Bueno, tenés Sí. razón. Estaba invitado, mire, le digo, estaban invitados con la señora Macedo a la inauguración de un boliche muy conocido que se llama Osaka, que es un boliche de sushi. mirá vos. Estábamos Sí. invitados todos, así que ninguno pagó. está bien. Ninguno de nosotros pagó. Che, Pero estaban Gustavo, todos invitados. Y ya que estamos. Pero conmigo muy correcto. muy Y la calle Pou, ¿te está mostrando, está medio guardado con todo esto que está teniendo el escándalo de los chats y demás? Bueno, la calle Pou le voy a decir que estuve con él hace 10 días. Bien. Se mostró, como siempre, normal. Creo que le ha bajado un poquito el perfil a mostrarse tanto. Él se toma estos días de vacaciones ahora, no sé si hoy o mañana entra en vacaciones hasta Reyes, Sí. y ahí vuelve nuevamente a las funciones. En esos días lo vamos a ver apenas pase fin de año, lo vamos a ver, me voy a encontrar con el presidente y por supuesto mantiene un perfil mucho más bajo, Claro. más bajo que antes. Totalmente. Y después, más allá del argentino, ¿quién es el que vacaciona en Punta del Este que no sea el uruguayo, digamos? De clase alta uruguayo, más allá de eso, ¿quién va? Bien, nuestro primer cliente es el argentino, pero mirá. durante estos días, que son los de rebelión, entre hoy y el 6 de enero vienen los brasileños. De hecho, rebelión para ellos, que es el 1 de enero, el 31 y el 1 es cuanto más brasileños vienen. Mirá. Un poquito de paraguayos, muchos uruguayos que viven fuera del país, es otro segmento que es importante para la industria turística, y después extrarregión, canadienses, mucho europeo viene a Cabo Polonio, por ejemplo, mucho americano viene a Punta del Este, mucho, por ejemplo, gente que español va a Colonia del Sacramento, es decir, lindo. tenemos muchos grupos y el Uruguay lo tiene bien estudiado. Pero nosotros en Punta del Este, le cuento, tenemos todo un verano que arrancamos para trabajar con ustedes y traerle todas las novedades Como y sobre siempre. todo todos los Como famosos. siempre. Le dejo la última. Dale, la última que cerramos, La dale. última. La última que cerramos me encontré hace 15 minutos ¿A quién? con Pamela, la hija de la doctora Ana Rosenfeld. Ah, mira. La hija de la doctora Ana Rosenfeld está en Miami, acaba de ser abuela. Ayer nació
Anthony Marcelo. Anthony Marcelo. Un chiquito de 3 kilos 800 en Miami. Ella chocha, hablé con ella, le mandé un mensajito. Gustavo. Está con un babero de acá hasta no sé dónde. Así perfecto, que, mis gracias. amigos, todas las novedades del verano las vamos a tener. Y la última imagen le dejo esta linda playa. Venga, acompáñenos, dale, señor por director. favor. Esto así nos para vamos que mentalmente a empiecen esas playas. a sentir la playita. Gracias, Gustavo. Impecable la crónica como siempre y nos reencontramos en breve. Un abrazo grande. Bueno, hasta aquí llegamos. Lili, gracias. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Estaremos. Mañana nos vemos, 4 de la tarde, en punto en la República Argentina. Quédense con Martín Candalaf y toda la información exclusiva que tiene A24 para ustedes. Chau.